Muy bien, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con esta sesión que vamos a hablar un poco acerca de las urgencias de traumatología. Vamos a hablar ligeramente de las luxaciones, las fracturas, ¿verdad? Y el síndrome compartimental y posterior a eso, pues les compartiré una sesión acerca del ATLS, ¿vale? Eh, bueno, vamos a comenzar de manera muy específica y según esto, las luxaciones. ¿Listo? Pues son incongruencias de las articulaciones, es decir, eh, vaya, se mueve, ¿no? Básicamente el hueso de la articulación se separa y eso genera pues una luxación. Bien, son un evento asociado a una fuerza alta de energía. Usualmente no ocurren solo porque sí, sino porque hubo un golpe, porque hubo un traumatismo, porque hubo a lo mejor un atrapamiento, ¿no? Vaya, en una coladera, por ejemplo, que pudiera ser bastante común, una coladera que no esté bien colocada, la persona pisa, cae el pie y por la fuerza, vaya, el peso y además el movimiento que se realiza, no necesariamente se va a fracturar, sino solamente puede aparecer una luxación, ¿no? Son unos ejemplos. Jugando fútbol, por ejemplo, tanto el soccer como el fútbol americano, ¿no? En diferentes regiones, usualmente las luxaciones, pero puede llegar a aparecer. ¿Qué hacer ante este tipo de situaciones de manera muy, muy rápida? Pues es valorar los pulsos periféricos de pues el miembro que está siendo afectado, valorar la sensibilidad también de esta manera para conocer si el paciente pues todavía tiene propiamente sensibilidad, no solamente dolor, sino, vaya, que tenga sensaciones distintas cuando nosotros palpamos o tocamos, por ejemplo, con una pluma o con un lapicero, por ejemplo, hacemos una pequeña palpación, por ejemplo, en la imagen que tenemos aquí del pie, ¿listo? Hacemos una pequeña palpación hacia los dedos para ver qué tanta sensibilidad tiene en esta región. Vamos a inmovilizar lo antes posible, se coloca, bueno, en lo que llegan a atenderlo, ¿cierto? Se coloca, pues digamos, un tipo de férula en donde al paciente vamos a inmovilizarle en ese momento el miembro que está sufriendo la luxación y después la reducción se debería de realizar con anestesia, es decir, ya de manera ideal, ¿no? Pero de manera muy específica, pues se debería de realizar con la anestesia, puesto que pues el dolor puede ser importante para la persona, ¿no? Entonces vaya, un cuidado importante que el paciente esté bajo anestesia local, obviamente, pero para que puedan hacer la reducción o la corrección, vaya, de la articulación. Esto también lo debe hacer alguien que esté especializado, ¿no? Específicamente en las articulaciones, porque podemos hacer movimientos que no sean los correctos y complicar un poco más la reducción para cuando llegue el profesional. Entonces, por lo pronto, si nosotros no tenemos esta habilidad de mejorar las luxaciones, lo único que hacemos es inmovilizar y esperar a que llegue alguien para que pueda, bajo anestesia, realizar la reducción específica de esta luxación. Bien, digamos, es un tema rápido, bastante sencillo, listo, que vamos a platicar, pero que podemos llegar a encontrarlo, ¿no? En urgencias, un paciente llega con luxaciones, entonces, idealmente debería ser con anestesia y un personal capacitado. En el caso de las fracturas, pues bueno, las fracturas hay muchos tipos de fractura específicamente, ¿no? De estos tipos de fractura, pues nosotros encontramos a las fracturas expuestas, que pudieran ser también de las más complicadas en cuanto al manejo, puesto que requieren de unos cuidados un poquito más especializados, vaya hacia la herida, los bordes propiamente de la herida, evitar que el paciente tenga contacto con algo cerca hacia la herida o propiamente hacia el hueso, pues para evitar alguna infección, ¿no? En este caso, pues son un evento asociado a una fuerza de alta energía, ¿no? Un golpe, un traumatismo muy, muy fuerte que generó, pues obviamente, la ruptura del hueso, ¿no? Que este se partiera de alguna manera, podemos decirlo, a la mitad, ¿listo? Y que se separara. En el momento en que se separa, esa misma fricción por la fuerza genera que haya una lesión completa, ¿listo? Y que pueda entonces
verse expuesta de cierta manera, pues esta fractura. ¿Qué tenemos que hacer ante estas fracturas de manera muy específica? Pues conocer primero el mecanismo de la lesión, ¿no? Si fue un mecanismo contuso, si fue un traumatismo em, por automóvil, ¿no? Si fue un golpe, si fue en una construcción. Bueno, sí hay que conocer un poco cuál fue el mecanismo específico de la lesión para también darnos una idea de cómo es que fue el proceso de la fractura, ¿no? Y la exposición. Además, conocer comorbilidades de la persona, eso va a ser fundamental en este aspecto, porque pues si la persona es hipertensa, si la persona es diabética, si tiene alguna enfermedad autoinmunológica, etcétera, pues obviamente esto va a complicar su situación clínica, sobre todo en los pacientes, vaya, diabéticos y los pacientes que tengan alguna enfermedad autoinmunológica van a tener algunas consecuencias o posibles consecuencias que nos pueden agravar, pues la cicatrización y el proceso de recuperación de la persona. Se debe de documentar la lesión, ¿no? En el área de urgencia se debe de documentar la lesión y la lesión va desde una documentación escrita, pero también con una fotografía, ¿no? En estos casos sí es importante tomar fotografías porque pues lo que vamos a hacer después de esto es inmovilizar, es cubrir con, obviamente pues con una gasa esta región, gasas usualmente vaselinadas para que no se adhieran pues del todo hacia el tejido del paciente, se tomarán las radiografías correspondientes y se decidirá el tratamiento, ¿no? A muchos pacientes pasan de inmediato, bueno, posterior a estos estudios de imagen a la intervención y muchos otros pues pasan un día después o hasta 2 días después, 48 horas después, a que le realicen los tratamientos correspondientes y es que tienen que ingresar a un quirófano, ¿vale? Pero entonces lo que nosotros vamos a hacer es inmovilizar, cubrir con gasas, usualmente, pues como les digo, vaselinada o una gasa húmeda para que no se adhiera al tejido y entonces poder mantener en este proceso una seguridad de la herida, ¿vale? Y además la seguimos manteniendo hidratada para que no se seque de alguna manera y haya más complicaciones. Hasta aquí es en urgencias y ya posterior a eso, pues bueno, el traslado y demás hacia el área quirúrgica correspondiente para que realicen estos procedimientos. Y posterior a eso, pues usualmente van a un piso, ¿no? De hospitalización, ya sea de que tengamos traumatología, en cuanto a hospitalización de traumatología, o u ortopedia, o que tengamos un piso mixto, etcétera, pero bueno, usualmente van a ese tipo de servicios de hospitalización. Bien, y tenemos al síndrome compartimental. El síndrome compartimental ocurre también usualmente después de un trauma severo, ¿listo? Es decir, un golpe con una fuerza pues importante, bien, que nos está generando una inflamación constante. Esta es, vaya, como su definición es un aumento de presión en un compartimiento, ¿no? De ahí el nombre compartimental. Pero este compartimiento pues puede ser un miembro superior, puede ser un miembro inferior, puede ser el abdomen, ¿listo? O sea, puede ser en diferentes zonas el síndrome compartimental. Lo que nosotros vamos a realizar aquí, pues obviamente es valorar el dolor y estar vigilando de manera constante que este dolor no vaya en aumento. Digo, en realidad o casi siempre el dolor va a estar en aumento, ¿no? Pero hay que tratar de controlarlo un poco. Vamos a presentar, o bueno, el paciente va a presentar una dificultad para la movilidad de ese miembro y también la pérdida de la sensibilidad, por lo que tendremos que estar valorando constantemente pues la respuesta neurovascular de esta persona para evitar que haya algún problema. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, de manera muy específica, vigilar el llenado capilar, vaya, esta parte neurovascular que les menciono, tanto la perfusión como la sensibilidad de esa región. Listo, mantener libre la extremidad, que no esté cubierta o aprisionada, vendada, etcétera, de algo, no se debería de realizar, sino mantenerla libre. Listo, estimular la movilidad para observar el lugar de la lesión. Hay que tratar de mover lo más que se pueda el miembro, pues afectado en este caso. Y después de eso, donde ya hayamos detectado que se tiene bueno, dónde está la lesión, entonces hacemos el proceso de inmovilización, en donde de nuevo esto no lleva
vaya algo que haga presión sobre el miembro, sino solamente se le va a solicitar a la persona que trate de moverlo lo menos posible. Posterior a eso, pues se le harán estudios de imagen, verán qué es lo que está pasando, junto con tratamiento antiinflamatorio, pues también para tratar de disminuir este proceso, pero usualmente van a tratamiento quirúrgico y se llama fasciotomía para descomprimir el compartimento. Y básicamente lo que hacen es este proceso que se encuentra aquí en esta imagen, ¿bien? En donde básicamente, de nuevo, pues lo que hacen es un corte, ¿listo? En la piel y va a dejar que se exponga ligeramente el músculo. Bien, o sea, hacen un corte tanto de la epidermis, dermis y tejido celular subcutáneo y dejan que se exponga ligeramente el músculo para que éste se libere por completo y la presión poco a poco comience a disminuir. Y después de esto, vaya, el paciente tendremos que mantener hidratada toda esta zona, ¿listo? Y el paciente poco a poco, conforme comience a disminuir la presión que se está ejerciendo en esta región, pues ya será candidato para entrar a cirugía y volver a hacer una sutura y terminar de descomprimir esta región, ¿no? Es parte de lo que le realizan a los pacientes con este famoso síndrome compartimental, sobre todo en miembros superiores o inferiores. En el abdomen, listo, pues usualmente lo que hacen también es una descompresión, ¿no? Básicamente, pero esto usualmente es por algunas otras situaciones, ya sea enfermedades meramente gastrointestinales, bueno, puede ser igual por traumatismos o alguna enfermedad que haya por debajo del diafragma, ¿no? Que esté generando una compresión específica hacia el mismo y entonces le genera dificultad respiratoria a la persona y es ahí cuando se debe de intervenir para tratar de descomprimir esta región y evitar que tengamos problemas a nivel de la respiración. Pero bueno, usualmente así es como vamos a manejar, ¿no? De manera muy, muy rápida el síndrome compartimental, las fracturas, listo, y las luxaciones, que son pues tres puntos o tres aspectos bien importantes que a veces podemos encontrar en servicios de urgencia, sobre todo si tenemos o si es un hospital que tiene un servicio de traumatología, pues vamos a encontrarnos muchos de estos, ¿no? Además del traumatismo cráneoencefálico, que es otro digamos, en cuanto a la incidencia, creo que el que más podemos encontrar siempre en los hospitales que tienen estos servicios de traumatología, pues usualmente un TCE, que además termina siendo valorado al mismo tiempo por neurología, ¿no? Que es importante para poder, pues darle tratamiento específico. Así que bueno, entendiendo esto, vamos a ver ahora un poquito del manejo del paciente que tiene una em, alteración que lo lleva a poner en riesgo su situación vital. Y veremos un poco acerca de este tema que es el ATLS. Así que denme 2 segunditos para que les pueda compartir la pantalla. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como pueden ver en pantalla, vamos a revisar el tema de ATLS,
un tema bastante importante en el ENARM, ha tomado mucho peso prácticamente de 3 años para acá, se ha preguntado bastante y pues es imprescindible que manejemos los temas pues que vamos a revisar en esta presentación, ¿ok? Básicamente vamos a checar todo lo que es lo clásico del ATLS y obviamente nos vamos a enfocar en temas que se preguntan en años previos, no solamente en el ENARM pasado, sino en todos los que han estado aconteciendo ya de por lo menos 4 o 5 años para acá. Ok, compañeros, entonces recuerden que este video está basado en las guías de ATLS. Vamos a hacer algunas comparaciones con las guías de práctica clínica y bueno, vamos a dar algunos tips de cómo contestar en caso de que tengan la disyuntiva de qué poner, si lo que dice la guía de práctica clínica o si dice o lo que dice el ATLS. Ok, recuerden que vamos a tener disponible el podcast de esto mismo. Y la presentación la van a poder encontrar igual en la plataforma. Así que pues vamos a comenzar, compañeros. Bueno, antes de comenzar, en trauma tenemos que tomar en cuenta estos 3 puntos, compañeros, ¿ok? Es lo que más nos va a ayudar a tener las respuestas correctas en el ENARM. Así que lo primero que yo les quiero decir cuando estén ante un caso de trauma que involucre ATLS como tal, es que tenemos que tratar siempre las lesiones que comprometen la vida, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque puede haber ocasiones en las que te pongan un caso muy aparatoso donde el paciente tenga una fractura expuesta, donde a lo mejor también te digan que tiene no sé, rinorrea, por ejemplo, o que tiene datos de traumatismo cráneoencefálico, pero realmente el problema principal es que el paciente no puede respirar y a la exploración ven que tiene neumotórax, ¿no? Así que de todas las lesiones, siempre enfóquense en la que compromete la vida, ¿vale? La lesión que puede matar al paciente es la que tenemos que tratar primero y posteriormente pues vamos resolviendo las demás cosas que se vayan encontrando en el camino. Esto sigue como tal al siguiente punto, que el diagnóstico correcto da un tratamiento correcto y aunque esto puede interpretarse básicamente en cualquier enfermedad que tengamos, en trauma tenemos que justamente ver cuál es el diagnóstico más mortal, por decirlo de alguna manera, y dentro de estos ver todos los diferenciales para ver que no confundamos un neumotórax con un hemotórax, por ejemplo, ¿ok? Porque los tratamientos pueden ser distintos. Y por último, y algo que tenemos que tomar bien en cuenta es que nos vale madre la historia clínica en este caso, ¿ok? Básicamente nosotros vemos al paciente mal, vemos al paciente con lesiones, lo que tenemos que hacer es corregir estas lesiones, entonces no nos vamos a detener en que el paciente tiene perros o gatos, no nos vamos a detener si ya se vacunó contra el COVID, o sea, no, eso no nos importa, nos importa cómo se dio el chingadazo y cómo lo vamos a resolver, ¿ok? Entonces son los puntos que tenemos que tomar en cuenta ante cualquier caso de ATLS, compañeros. Muy bien, y ya que bueno, tuvimos esa pequeña introducción, ahora sí vamos con una pregunta obligada de ATLS en el ENARM. ¿Cuál es la principal causa de muerte asociada al trauma? Ahí pueden ver varias opciones. Pueden, cuando vean alguna pregunta de este estilo, poner pausa y contestarla. Y bueno, básicamente la respuesta en este caso es como tal accidentes de tráfico, compañeros, hasta en un 23% de los casos. Ok, entonces accidentes de auto es la causa principal de muerte asociada al trauma. Y pasamos a otra pregunta obligada que tiene que ver justamente con la distribución trimodal de la mortalidad, que es la pregunta: ¿cuál es la distribución? Y da algunos ejemplos. Entonces pausen, den su respuesta y están en todo lo correcto, compañeros. Ok, la distribución trimodal de la mortalidad te habla justamente de en qué momento van a fallecer los pacientes que tienen una asociación con el trauma. En primer lugar tenemos los pacientes que mueren en segundos o minutos, que básicamente es el primer pico, y esto se puede asociar a daño cerebral grave, a daño espinal o daño aórtico, ¿ok? En daño cerebral grave nos hacen referencia, por ejemplo, una herniación en que el paciente tenga un hematoma que comprometa la línea media, etcétera, etcétera. Ok, un traumatismo craneoencefálico severo casi siempre, con alguna lesión secundaria. El daño espinal, básicamente que se te seccione la médula o algo así, y lesiones aórticas, pues básicamente te desangres por dentro. Ok, el segundo pico te habla de la muerte en minutos a horas, y aquí justamente hablamos de la hora dorada del trauma, compañeros, donde nosotros vamos a tener la representación de los pacientes clásicos
de estos temas, es decir, donde tenemos al trauma de tórax con, por ejemplo, un neumotórax a tensión, o tenemos un trauma de abdomen, no sé, con ruptura de víscera hueca, por decir algún ejemplo, ¿ok? Así que el segundo pico te hace referencia justamente a las patologías clásicas de la TLS y la hora dorada es donde nosotros tenemos que resolver todo esto. Y el tercer pico te habla de pacientes que fallecen en días o semanas posteriores al trauma, y esto básicamente es por las complicaciones aunadas a esto, que puede ser sepsis, falla orgánica múltiple o alguna complicación específica de cada una de las patologías, compañeros. Ok, así que esa es la respuesta, que es la distribución trimodal de la mortalidad. Y bueno, vamos con otra pregunta obligada antes de comenzar con la primera parte de ATLS, que es la evaluación primaria, y justamente la pregunta es ¿cómo se debe realizar la evaluación primaria? Y aquí tenemos varias opciones, entonces ustedes contesten en sus casas y están en todo lo correcto, compañeros, ¿ok? Bueno, aquí antes de pasar a la siguiente diapositiva, la respuesta correcta sería X, A, B, C, D, E, ¿ok? Muy bien. Vamos a ver, dentro de la evaluación primaria, como su nombre lo dice, es justamente lo primero que vamos a llegar a revisarle al paciente. ¿Ok? Y para esto tenemos la mnemotecnia que justamente acabamos de ver. Así que vamos a desglosarla punto por punto, compañeros. ¿Ok? Voy a quitar las animaciones para que las tengamos todas en pantalla y ustedes puedan apreciarlo. Donde lo primero que hay que controlar son las hemorragias exsanguinantes. ¿Ok? Ahora, ustedes van a poder leer en algunos manuales o incluso si están tomando algún otro curso o ven algún otro video, les van a decir que la evaluación primaria comienza con la vía aérea, ¿ok? Lo cual no es del todo erróneo, ¿ok? Siempre nos dicen que lo primero que hay que hacer es control de la vía aérea, tener una vía aérea permeable y control de la columna cervical. Esto es correcto, compañeros, nosotros tenemos que tener esto. Sin embargo, hay una actualización en la última guía de la TLS, donde, ahorita lo vamos a ver más adelante, nos comentan que en caso de que el paciente tenga una hemorragia que básicamente esté desangrándose el paciente y en cuestión de segundos o minutos el paciente pueda exsanguinarse, es decir, perder toda la sangre y que ésta salga de su cuerpo por la hemorragia, tenemos que controlarla. ¿Por qué? Porque de nada nos va a servir tener una vía permeable si no hay ningún gramo de hemoglobina que vaya a transportar ese oxígeno. ¿Ok? Así que antes de la vía aérea tenemos la la hemorragia exsanguinante, hay que controlarla. ¿Ok? Después vía aérea permeable y control de la columna cervical, que es lo que se comentó básicamente. Posteriormente vamos a la B, ¿ok? La B de breathing o de respiraciones como tal. Aquí lo que vamos a hacer es la evaluación completa de cómo respira el paciente, de cómo está la pared torácica y alguna evaluación, digamos, como que indirecta del diafragma, ¿ok? En este punto nosotros ya estamos pues colocando el pulsioxímetro al paciente, estamos otorgando algún dispositivo de ventilación en caso de que se requiera, una cánula orofaringe, por ejemplo, una cánula nasofaringea, incluso aquí podemos utilizar un dispositivo bolsa válvula mascarilla en caso de que se requiera, pero pues va a depender del contexto totalmente del paciente, ¿ok? Entonces en la B evaluamos la respiración, vemos cómo respira el paciente y vemos la saturación del mismo, ¿ok? Ya que evaluamos esto, vamos a pasar a la C de circulación. En la C de circulación es donde nosotros vamos a empezar a ver las variables hemodinámicas, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etcétera, etcétera. Y también, en caso de que lo tengamos disponible, pues vamos a poder observar la telemetría de un trazo electrocardiográfico. Y en este punto igual vamos a empezar a canalizar vías periféricas. ¿Para qué? Pues para pasar líquidos al paciente en caso de que lo requiera. ¿Ok? Así que la C de circulación es todo lo que evalúa. Luego pasamos a la D, que esto nos habla al déficit neurológico del paciente, ¿ok? Aquí es donde nosotros vamos a evaluar la escala de coma de Glasgow, que es súper famosa, nos la tenemos que aprender de memoria. Y aquí vamos a clasificar al paciente en caso de que sea un paciente neurológico en leve, moderado, severo, dependiendo de la puntuación. De 3 a 15 leve, de 9 a 12 moderado y de 3 a 8 es severo, compañeros. ¿Ok? Recordando que el estado neurológico del paciente puede estar comprometido por algunas situaciones especiales, como cuáles, que el paciente esté bajo
el efecto de alcohol o de drogas, ¿ok? Si este es el caso, pues la exploración puede no ser la mejor, podemos no tener como tal las respuestas que nosotros esperamos, o simplemente, básicamente el paciente no puede responder por lo mismo y nos vamos a quedar como a medias, ¿ok? Pero pues para eso igual podemos evaluar las pupilas, podemos ver si el paciente tiene aliento etílico, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que son las cosas que nos lo pueden como que alterar un poco. Y por último pasamos a la E de exposición, ¿ok? A esto se refiere a que nosotros tenemos que revisar completamente al paciente. Es decir, de arriba abajo, de izquierda a derecha, de atrás para adelante. No tenemos que dejar ningún punto de su cuerpo sin revisión. ¿Por qué? Porque podemos tener lesiones ocultas que estén dañando al paciente y si no las atendemos, pues esto puede terminar en algo fatal. Así que esto lo tenemos que hacer siempre, compañeros, ¿ok? La exposición completa y también evitar la hipotermia. Para eso podemos utilizar mantas térmicas, como se puede ver en el dibujo. Ahora, aquí, compañeros, aunque no... Bueno, este es un acrónimo que es lineal. Nosotros lo podemos ver así. Para cuestiones de examen lo tenemos que revisar de esta manera, ¿ok? Sin embargo, en la vida real, pues no pasa esto. Mientras alguien está enfocándose en la vía aérea, alguien ya lo está canalizando y otra persona ya lo está revisando a lo mejor de pies a cabeza, ¿ok? Así que esto es un trabajo en equipo que ya en vida real, en las situaciones, en las salas de choque o algún servicio como tal, en lo que es la calle, en una carretera, yo qué sé, pues se va a hacer de manera en equipo, donde se va a evaluar todo al mismo tiempo, pero para cuestiones de examen recuerden que siempre nos tenemos que ir de manera lineal. Ahora, ¿qué pasa, compañeros? El ENARM, como saben algunos, puede estar o no actualizado. Realmente no es como que tomen muchas actualizaciones los que hacen el examen, así que tip para el ENARM: si les hacen esta pregunta de cómo es la evaluación primaria y viene algo con la X, así como yo estoy poniendo en la pantalla, esa es la respuesta correcta. ¿Y qué pasa si la X no aparece? ¿Ok? Si les ponen la evaluación primaria es A, B, C, D, E y otra opción viene C, A, B, D, E y otra opción viene B, C, D. No, por ejemplo, no son ejemplos que estoy poniendo, pues la respuesta correcta va a ser A, B, C, D, E. ¿Ok? Entonces, si viene la X, tomen como correcta toda la mnemotecnia completa de la X a la E, pero si no les viene ninguna X en las respuestas, ustedes tomen como correcto que la evaluación primaria inicia con la letra A de vía aérea, compañeros, ¿ok? Esto va a depender de cómo venga el examen. Entonces, continuamos. Esto es lo que les digo de básicamente lo que dice la TLS, la actualización que viene básicamente al final del manual, así que es algo que hay que tomar en cuenta. Y también hay otras cosas, compañeros, que otras guías internacionales igual nos lo suelen poner. Por ejemplo, el PHTLS, que es una cuestión igual como el ATLS pero para médicos, lo dice la última actualización de la AJA del 2020, así que pues no es algo que me esté sacando como tal de donde ustedes quieran, es algo que está descrito y es algo pues que se ha actualizado. Así que si viene así su examen con la X, esta es la respuesta correcta de la evaluación de la evaluación primaria, perdón. Si no viene la X, sigan tomando la respuesta clásica de A, B, C, D, E, ¿ok? Entonces continuamos con otra pregunta obligada. Da al menos 3 indicaciones de vía aérea definitiva. Y otra pregunta es: ¿qué medicamentos se recomiendan para intubación asistida por medicamentos en los pacientes que lo requieran, compañeros? Ok, entonces pausen y ustedes están en todo lo correcto, compañeros, ok. Aquí nosotros tenemos una tablita que nos otorga el ATLS porque pues realmente la vía aérea es algo muy importante que tenemos que estar manejando en estos pacientes. Y nos dice en qué situaciones nosotros tenemos que hacer una vía aérea definitiva, ¿ok? Y aquí nos lo pone, donde nosotros tengamos que proteger la vía aérea de este paciente, en este primer recuadro, o donde nosotros tengamos que otorgar ventilación y oxígeno al paciente, ¿ok? Dentro de la protección tenemos fracturas maxilofaciales, donde haya riesgo de aspiración de sangre o de vómito. Tenemos la presencia de alteraciones en la cervical, bueno, en la región cervical, como un hematoma de cuello, una trauma laringio, por ejemplo, inhalación igual de algún tipo de quemadura facial o de la vía aérea, cambios en la voz, por ejemplo, o también alteraciones como tal ya del traumatismo craneoencefálico, que el paciente está inconsciente, que esté combativo, que tenga un Glasgow menor o igual a 8, cuestiones clásicas, ¿no? O en caso de que el paciente requiera ventilación u oxigenación, pues básicamente que tenga
tenga alteraciones respiratorias, que esté taquipneico, hipóxico, con hipercapnia, cianótico, etcétera, etcétera. ¿Ok? También que tenga justamente uso de musculatura accesoria respiratoria, que tenga respiración abdominal, que tenga algún tipo de respiración progresiva, es decir, que no mejore con ¿cómo decirlo?, con los aditamentos básicos que tenemos, como ya se mencionaron, el dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, la cánula orofaringe, etcétera, etcétera. ¿Ok? O básicamente cualquier alteración neurológica, como ya se los comenté. Así que todas estas son indicaciones para que el paciente tenga una vía aérea definitiva, o sea, una intubación endotraqueal. Y dentro de los medicamentos que se recomiendan para la intubación asistida por medicamentos, aquí pues tenemos como tal dos ejemplos, que uno básicamente para la inducción, el etomidato, y también podemos utilizar succinilcolina, compañeros, ¿ok? Aquí vienen las dosis y lo que se recomienda según el ATLS. Ahora, aquí básicamente el etomidato se recomienda porque no tiene una alteración, bueno, más bien no tiene un efecto negativo en la presión arterial, por lo tanto no disminuye la presión intracraneal y vamos a tener al paciente bien perfundido, ¿ok? Así que esa es la respuesta. Seguimos con una sección clásica de los videos aquí del curso del Dr. García, que básicamente son las preguntas pasadas de verga, preguntas muy difíciles que pueden venir a su examen, puede que no, y si no se las saben, realmente no pasa mucho, compañeros, porque son preguntas que están hechas para que ustedes fallen, pero aquí vamos a revisar algunas para que si les vienen, pues ustedes sepan qué contestar. Lo primero es, ¿cuáles son las indicaciones de vía aérea quirúrgica? Aquí las podemos ver. Básicamente vamos a poder otorgar a un paciente cricotiroidotomía, o una traqueostomía en caso de que el paciente tenga edema glótico, tenga fractura de laringe, tenga una hemorragia importante que obstruya la vía aérea y que nos dificulte la intubación endotraqueal, por ejemplo. Y la triada de la fractura laringea, aquí tenemos enfisema subcutáneo, que tengamos una fractura palpable y que tengamos como ronquera, compañeros, ok, así se puede traducir, ok. Entonces básicamente es eso. Ahora, ya que hicimos la evaluación primaria y vimos la necesidad de intubación del paciente y todo eso, vamos a pasar a la evaluación secundaria, que es otro apartado de la TLS que es muy importante y pues ha sido pregunta de múltiples exámenes, donde aquí lo podemos catalogar en dos distintas mnemotecnias que significan lo mismo, solamente está acomodado diferente, que una es sample y la otra es amplia, compañeros, ¿ok? Aquí en cada una de las letras les pongo qué significan para que ustedes sepan y las vamos a ver rápidamente. En la primera que les dije que es sample, ese hace referencia a signos y síntomas, ¿ok? Ya hice la evaluación primaria del paciente, ahora voy a ver qué signos y síntomas tenía o tiene en el momento en que lo estoy revisando. La A de antecedentes de importancia. Como les digo, nos vale madres cuántos focos tiene en su casa. Aquí lo que nos importa es si el paciente tuvo algún tipo de cirugía que nos condicione algo importante para el tratamiento, si es alérgico a algo o algún tipo de creencia por la cuestión de la donación de sangre, que acepte elementos sanguíneos y esas cuestiones, compañeros, ¿ok? La M de medicamentos. ¿Qué medicamentos consumía el paciente antes del trauma? Esto puede ser porque, no sé, se le ocurrió tomarse una aspirina, por decirlo de alguna manera, el día previo y por eso no se le controla la hemorragia, o el paciente ya toma crónicamente, por decirlo de alguna manera, no sé, enalapril, ¿no? Así, y eso nos puede ayudar a algo. En la P de patologías previas, pues básicamente las crónico-degenerativas. La L de lunch, cuál fue su última comida y a qué hora. Y la E de eventos previos, qué estaba pasando antes del accidente del paciente. ¿Esto por qué es importante? Pues porque nos puede dar pauta a cómo fue el mecanismo de lesión, o bien si el accidente fue desencadenado porque el paciente estaba bajo estrés, convulsionó, perdió la conciencia incluso antes del accidente, pueden ser muchas cosas. Entonces esto obviamente lo vamos a interrogar con algún familiar o alguien que haya evidenciado el accidente o el trauma. ¿Ok? Y respecto a amplia, que es la segunda mnemotecnia que tenemos aquí en la pantalla, compañeros, como les digo, es muy similar. La A hace referencia a alergias, ¿ok? Que básicamente son parte de los antecedentes, como ya lo revisamos en sample. La M de medicamentos, que es básicamente lo mismo. La P de patologías previas, crónico-degenerativas. La L de libaciones como tal, de que el paciente haya consumido no alcohol, que esto nos puede alterar la exploración neurológica. Y va combinado con la I. Y la A de antecedentes previos al trauma, ¿ok? Que es básicamente lo mismo que eventos previos al trauma, antecedentes previos al trauma. Así que básicamente es eso, compañeros, para que lo conozcan y no se los agarren en curva.
Ahora, dentro del protocolo de trauma, ya que nosotros hicimos la evaluación primaria y la evaluación secundaria y estabilizamos un poquito más al paciente, siempre hay estudios básicos que se tienen que pedir, estudios de imagen obviamente, porque los de laboratorio igual van de cajón, y los de imagen que siempre se piden es AP lateral de cervicales, AP de tórax y AP de pelvis. Pregunta de examen, compañeros, ¿ok? Así que si les preguntan protocolo de trauma, ya van a saber qué contestar. Y bueno, así es como terminamos la primera parte de la TLS, que básicamente es la evaluación primaria y lo de la vía aérea, ¿ok? Lo importante que tienen que saber. Ahora vamos a pasar con otro tema importante que es el choque, compañeros, ¿ok? Ahora, dentro de choque, lo vamos a definir con 3 palabras. Aquí tenemos a nuestra amiga 3 de los chicos del barrio. Espero que hayan visto esa caricatura porque estaba muy cool. Donde básicamente es un estado de hipoperfusión. ¿Qué le está pasando al paciente? Sus órganos no están bien perfundidos, no está llegando oxígeno de manera adecuada. Entonces, nunca confundir choque con hipotensión. ¿Ok? Eso es un error muy común que suele pasar en los servicios de urgencias, o incluso nada más les dicen en cualquier lado, el paciente está hipotenso y está chocado. No, eso es un error. Hipotensión no es sinónimo de choque, ¿ok? Choque, como les digo, 3 palabras. Estado de hipoperfusión. No le está llegando el suficiente oxígeno a los órganos. Así que eso es lo que tenemos que saber, compañeros. Y dentro de esto, tenemos que saber que hay 5 tipos de choque. ¿Ok? Dentro de esos 5 tipos de choque los vamos a poder catalogar justamente con la mnemotecnia shock, en inglés choque, donde la S hace referencia al choque séptico. ¿Ok? Esto lo vamos a a revisar muchísimo más a fondo en el video de infectología, que lo tendremos posteriormente, así que no hay que detenernos tanto. Luego tenemos en la H hipovolémico. Este sí nos interesa mucho para la cuestión de ATLS, porque el hipovolémico lo podemos dividir en un hemorrágico y en un no hemorrágico. ¿Ok, compañeros? El hemorrágico es evidente, tienes una herida que sangra. Y no hemorrágico, cualquier situación que haga que pierdas líquidos, vómito, diarrea, etcétera, 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 incluso una quemadura, todo eso, compañeros. ¿Ok? Obstructivo. Obstructivo nos hace referencia mucho a patología que se encuentra en el tórax, ¿ok? Algún neumotórax a tensión, un tamponade cardíaco, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces para trauma, para ATLS, el obstructivo igual va a ser de importancia. C de cardiogénico. Aquí nos hace referencia a que literalmente el corazón no está funcionando de la mejor manera, así que pues lo tenemos que evaluar igual. Esto lo podemos ver un poquito más en la clase de cardiología que vamos a tener igual posteriormente. No es muy representativo en trauma, pero igual así lo podemos encontrar. Y la K no hace mucha referencia a un tipo específico de choque, solamente el que de distributivo, ¿ok? Que aquí puedes englobar otros tipos de choque, ¿ok? Como el medular, neurogénico, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero para ATLS lo que más nos importa es el choque hipovolémico y el choque obstructivo, compañeros, ¿ok? Así que vamos a empezar con una pregunta pasada de verga antes de revisar el estado de choque hipovolémico. ¿Qué porcentaje de volumen circulante representa el volumen del sistema venoso, compañeros? ¿Ok? Ahí tienen las respuestas en pantalla. Y pues básicamente ustedes están en todo lo correcto, compañeros, ¿ok? El 70% del volumen sanguíneo se encuentra en el sistema venoso, compañeros, ¿ok? Así que esa es la respuesta correcta. Pues nada, vamos a continuar con el estado de choque. Ahora, dentro del estado de choque, esa tablita les va a venir en el manual del ATLS y se las pongo, ahorita vamos a ver una un poquito más ilustrativa, pero se las pongo por una razón en específico, compañeros. Cuando ustedes hacen el ENARM, les pueden venir preguntas en inglés o en español. Y a mí en lo personal me vino una que era así como de el choque se puede clasificar de la siguiente manera. Y te lo ponían como leve, moderado, severo. Bueno, no era así porque sí se puede clasificar de esa manera. Era como leve, moderado, muy grave o algo así. Te lo ponían. Después te ponían otra situación. Y luego había otra opción que te ponía clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Ok? Así que la traducción como tal que viene del ATLS de la última edición, justamente tenemos esta traducción de clase para que lo chequen, compañeros, ¿ok? Si se los ponen en inglés, ya saben que clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4 es correcto, ¿vale? Así que nada más les pongo esta tabla así para que ustedes vean cómo viene como tal en la escritura
original. Pero básicamente es por eso. Ahorita vamos a ver esta tabla un poquito más desglosada. Y también tenemos que recordar que siempre en el estado de choque, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, lo que más nos va a importar a nosotros es redistribuir. Bueno, más que redistribuir, otorgar volumen al paciente. Para eso, las recomendaciones del ATLS nos dice que tenemos que canalizar al paciente con 2 catéteres de calibre grande, de por lo menos de 18 Gauss. Y bueno, como tal, los fluidos iniciales que le tenemos que otorgar es para adultos 20 mililitros por kilo de peso, compañeros, ¿ok? Ya en los pacientes pediátricos lo vamos a otorgar aproximadamente cuando pesen 40 kilogramos, ¿ok? Así que recuerden, 1 litro y o bien lo podemos utilizar a 20 mililitros por kilo de peso en pacientes pediátricos cuando pesan aproximadamente 40 kilos, ¿ok? Así que esto es lo que nos recomiendan las guías del ATLS, que realmente el manejo de líquidos es algo un poco complejo, pero pues para el ENARM quédense con estas recomendaciones. Y también hay que recordar que tenemos pues como tal componentes sanguíneos que nosotros podemos otorgar a los pacientes en caso de que no sepamos su grupo sanguíneo. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. No sé, suponiendo que un paciente choca, ¿no?, en la autopista y llega a su hospital y no tienes idea de qué tipo de sangre es, pero el paciente requiere hemoderivados. Entonces tú le vas a decir, típenme este tipo de sangre O negativo y plasmas AB positivo. O negativo y AB positivo, pregunta de examen, son los componentes sanguíneos que le podemos pasar a los pacientes que no conocemos su tipo de sangre, ¿ok? Así que apunten eso, compañeros, porque es algo que les pueden preguntar y pues básicamente es sencillo de recordar. Ahora sí, esta es la tabla que les estaba comentando de cómo nosotros podemos visualizar el estado de choque en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Aquí lo importante está está remarcado con negritas, y las flechas lo que nos indican es ¿qué es lo que va a cambiar primero en los distintos tipos de choque? Bueno, más bien en las clases del choque. ¿Ok? Vamos a empezar con el estado de choque clase 1, donde aquí vamos a tener una pérdida estimada de 750 mililitros, en porcentajes un 15% del total del volumen sanguíneo. Y como podemos ver aquí en la pantalla, la frecuencia cardíaca, la TA, la uresis, el estado mental, el exceso de base y todo básicamente es normal. ¿Ok? No suele haber ningún tipo de cambio. Aquí lo que el ejemplo que casi siempre les pongo es la cuestión de la donación de sangre. No sé si alguien haya donado, pero realmente te sacan de 250 a 500 mililitros cuando vas a donar. Así que podría considerarse que ese es un estado de choque clase 1, donde si no pasa nada, si ustedes no tienen ningún tipo de reacción o algo por el estilo, van a salir caminando de ahí y no pasa nada. ¿Ok? Así que es el ejemplo más clásico que les pongo. Luego, el estado de choque clase 2 es cuando perdemos de 750 mililitros a 1500 mililitros. Esto es un aproximado de un 15 a un 30%, compañeros. Y aquí pregunta de examen: ¿cuál es el primer dato clínico que se va a alterar en el estado de choque hemorrágico? Y la respuesta es taquicardia. ¿Ok? Lo primero que va a pasar como compensación de esa pérdida sanguínea es que la frecuencia cardíaca va a aumentar para tratar de mantener el gasto cardíaco, compañeros. ¿Ok? ¿Por qué? Recordemos que el gasto cardíaco va a estar compuesto por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Entonces, para nosotros mantener un gasto cardíaco adecuado y que nuestros órganos tengan la cantidad de sangre adecuada, ¿qué vamos a hacer si el paciente está perdiendo volumen? Pues para tratar de compensar vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Entonces la taquicardia es el primer dato clínico que se va a alterar en el estado de choque hemorrágico. ¿Ok? Ahora, si no les llegara a venir la opción de taquicardia en el examen, ustedes pueden poner disminución de las bases. ¿Ok? Lo normal de bases es de 2 a -2, y aquí en este caso en el clase 2 ya va de -2 a -6, compañeros, ¿vale? Ahora, clase 3, perdemos de 1500 mililitros a 2000 mililitros. Esto es un aproximado de 30 a un 40%. Aquí el paciente va a seguir taquicárdico. Y aquí otra cuestión importante. Les pueden preguntar dirigidamente: el paciente suele presentar hipotensión en un estado de choque, y ya tú le vas a poner clase 3.
¿ok? En el clase 3 es cuando ya empiezas a tener hipotensión, empiezas a tener oliguria y el paciente puede empezar con alteración del estado mental a estar confuso, ¿ok? Aquí el exceso de base igual ya va de -6 a -10, igual puede ser pregunta de examen cómo se van alterando las bases dependiendo de la clase del choque. Y por último tenemos el estado de choque clase 4, donde aquí ya perdemos más de 2000 mililitros, es un aproximado de un 40%, y aquí el paciente básicamente igual ya está taquicárdico, hipotenso, está núrico, está letárgico, el exceso de base es menor a -10 y pues es eso, compañeros, ¿ok? Ahora, tratamiento clase 1 y clase 2, regularmente lo inicial son cristaloides, ¿ok? Cristaloides, solución salina al 0.9%, solución salina al 0.45%, puede ser solución Harman, Ringer lactato, etcétera, etcétera, ¿ok? La más recomendada en las guías es Ringer lactato. Nosotros no tenemos Ringer lactato, pero su equivalente es Harman, ¿ok? Así que son las dos soluciones que solemos utilizar. Y en el clase 3 ya empezamos a utilizar hemoderivados y en la clase 4 el protocolo de transfusión masiva. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se define un protocolo de transfusión masiva? O sea, ¿cuántos paquetes de sangre tú le tienes que pasar al paciente para que ya consideres que tiene una transfusión masiva? Ok, entonces pónganle pausa y ustedes están en todo lo correcto, compañeros. El ATLS te dice que tienen que ser al menos 10 unidades en 24 horas o bien más de 4 unidades en 1 hora de estancia, ¿vale? Así que definimos el protocolo de transfusión masiva en el estado de choque clase 4. Muy bien, compañeros. Ahora, continuando con el estado de choque, vamos a una pregunta pasada de verga que nos dice: masculino de 20 años que sufre accidente automovilístico saliendo eyectado por parabrisas. Es encontrado en suelo inconsciente con leve hemorragia en región parietal que se contiene con vendaje compresivo. A la exploración física tiene una frecuencia cardíaca de 44 latidos por minuto, una respiratoria de 22, la TEA está en 80-50 y el Glasgow es de 6. ¿Cuál es el posible diagnóstico? Y aquí nos viene choque hemorrágico interno, choque hemorrágico oculto o ninguna de las anteriores. Y ustedes están en todo lo correcto, compañeros, ¿ok? Aquí es ninguna de las anteriores. Cuando les vengan cosas raras que nunca han leído, seguramente no existen, ¿vale? Y más en temas muy frecuentes como el estado de choque. El estado de choque hipovolémico es clásico que lo preguntan, así que si vienen cosas muy muy raras que dicen, no manches, yo nunca leí en mi estudio que existiera un choque hemorrágico interno, pues seguramente no va a existir. Y el choque hemorrágico oculto tampoco, por ejemplo. Choque hemorrágico es algo muy burdo, pero aquí hay algo que quiero que noten en el caso clínico, compañeros. Los pueden intentar despistar con esta frase que dice leve hemorragia en región parietal. Ahí tú puedes decir, está sangrando, igual y si está chocado porque está perdiendo sangre, pero también nos dice que se contiene con un vendaje compresivo. Y también nos empiezan a dar datos clínicos como de que está hipotenso. Tú puedes decir, verga, ¿no? O sea, ya tiene un choque clase 3 porque ya empieza a estar hipotenso. Pero ¿qué creen? La frecuencia cardíaca no está elevada. De hecho, está bradicárdico. Así que hay que recordar que existen otros tipos de choque, como lo vimos cuando apareció 5 de los chicos del barrio, que existe algo que se llama choque neurogénico, donde básicamente el paciente va a perder, va a tener hipotensión y aparte no va a tener una compensación por el sistema simpático, ¿ok? Es decir, no se va a ver reflejado con taquicardia. Así que cuando estén ante un caso de choque y el paciente esté hipotenso y aparte esté bradicárdico, puede ser un choque neurogénico, compañeros. Ahorita vamos a ver más adelante la diferencia entre choque neurogénico y choque medular, pero este es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta, ¿ok? Así que vamos a continuar con el trauma de tórax. El trauma de tórax, igual, tema súper preguntado, y vamos a ver las patologías más representativas, empezando con neumotórax a tensión, donde es la presencia de aire atrapado en el espacio pleural. ¿Ok? Aquí podemos ver una representación gráfica donde nosotros tenemos la presencia de aire que está comprimiendo el mediastino y lo está... valga la redundancia, comprimiendo hacia el lado contralateral del tórax, ¿ok? La causa más común de neumotórax a tensión es una lesión por una ventilación con presión positiva. ¿Ok? Es decir, que el paciente esté intubado, nosotros nos pasemos de presiones y justamente existe esta lesión en la pleura que provoque el neumotórax. Otra causa muy común es iatrogénica por la colocación de accesos centrales, que se lesione la pleura y pues cause esto, ¿no? Pero la causa más común según el ATLS es la ventilación mecánica con presión positiva.
¿Ok? Datos clínicos, desviación contralateral de la tráquea. Justamente aquí podemos ver que la tráquea está desviada hacia el lado contralateral de donde está la lesión. Ausencia de ruidos respiratorios cuando nosotros auscultamos el tórax afectado. Timpánico o hiperresonante a la percusión, pues porque está lleno de aire. Y datos de choque obstructivo, ¿por qué? Porque se está comprimiendo el mediastino, ¿ok? No estamos dejando que este corazón lata de manera adecuada por la compresión que tiene como tal por la lesión del neumotórax, ¿ok? Tratamiento. Nosotros tenemos que aplicar, bueno, más que aplicar, hacer una punción con un catéter de aproximadamente 8 centímetros en lo que es el quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior a axilar media. ¿Ok? Tenemos todo ese espacio para nosotros poder puncionar para liberar esa presión y pues básicamente que el paciente no muera. ¿Ok? El tratamiento definitivo va a ser la colocación de una sonda endopleural, pero el tratamiento inicial y tratamiento de urgencia es la punción con una aguja de 8 centímetros en el espacio que les comenté. Ahora, ustedes me pueden decir, la guía de práctica clínica vigente dice otra cosa y yo les diré, denme unos segundos y ahorita lo revisamos. Ahora, siguiendo con otra patología tenemos el neumotórax abierto, donde aquí lo que podemos ver es una lesión penetrante en el tórax que deja que el aire entre. Aquí la podemos ver entrando, pero no deja que salga, entonces igual tenemos la presencia del neumotórax, ¿ok? Ahora, esta lesión penetrante como tal va a hacer que haya una igualación de las presiones atmosféricas e intratorácicas, lo que nos va a dar la lesión. Y aquí algo importante que puede ser pregunta de examen es que la lesión que vamos a tener en el tórax tiene que ser de aproximadamente 2/3 del diámetro de la tráquea para que pueda producirse un neumotórax abierto. Es decir, que si nosotros nos lesionamos con una aguja, por ejemplo, ¿no? Y si se provoca una lesión, esa aguja obviamente es muy pequeña, entonces si no alcanza los 2/3 del diámetro total de la tráquea, no te va a producir un neumotórax abierto. Tiene que ser una lesión regularmente con un arma blanca, puede ser un cuchillo, una navaja, si se van a pasear a Tepito o a Iztapalapa, algo así, ¿ok? Pues en el cuadro clínico, lo más característico que les van a poner es una herida que respira, es decir, cada que el paciente, hace una inspiración a una expiración, la herida va a simular justamente lo mismo. ¿Ok? Va a tener el paciente disnea, dolor torácico y ausencia de ruidos respiratorios y timpánico a la percusión, pero lo importante es la herida que respira. Ahora, el tratamiento inicial, compañeros, es justamente colocar un apósito de 3 sellos o un parche de 3 sellos, donde nosotros vamos a colocar, aquí se puede ver en la imagen, algo para cubrir la herida y solamente lo vamos a cubrir por 3 lados. ¿Esto para qué? Para que el aire ya no entre, pero que sí pueda salir. ¿Ok? Entonces hacemos como un efecto de válvula para que este aire atrapado vaya saliendo y no vaya ingresando más aire del que ya tenemos. Ahora, pasamos al hemotórax masivo. El hemotórax masivo se define cuando tenemos la presencia de más de 1500 mililitros o bien 1/3 de la volemia total en la cavidad torácica, bueno, más que nada en el espacio pleural. Y esto puede ocasionarse por la lesión de algún tipo de vaso importante, compañeros. ¿Ok? Aquí lo importante y casi siempre es el diagnóstico diferencial de neumotórax. Atención, con el hemotórax masivo hay que reconocerlo. Lo que nos va a dar la diferencia es que al momento en que nosotros estamos percutiendo al paciente, vamos a encontrar un sonido mate, compañeros. ¿Ok? ¿Por qué mate? Porque la sangre es sólida y esta lesión nos va a propiciar que el paciente tenga un sonido mate. Y también vamos a poder dar, observar datos de choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque este paciente ya perdió 1500 mililitros de sangre al menos. Entonces estamos frente a un choque por lo menos les digo clase 2 a 3. ¿Ok? Ya el 2 rozándole al 3. Así ya básicamente pasamos al clase 3 si el paciente sangra 1 mililitro más de esos 1500. Así que este paciente ya va a tener datos de choque. Ya va a estar taquicárdico, ya va a estar hipotenso, ya va a tener disminución de las bases, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que es importante reconocer eso. El tratamiento, pues básicamente es colocar
Una sonda endopleural con French de 28 a 32, justamente es en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y axilar media, compañeros, ¿ok? Y también la colocación de esta sonda endopleural nos va a servir para dar otra definición del hemotórax masivo, perdón, que es que al momento en que nosotros colocamos la sonda endopleural, drene de 200 mililitros aproximadamente 2 a 4 horas, ¿ok? Y pues básicamente es eso. Y esos 200 mililitros es por hora, ¿ok? Entonces si nosotros hacemos la cuantificación en 3 horas, por lo menos tuvo que haber sangrado 600 mililitros, compañeros, ¿ok? 200 mililitros por hora por 2 a 4 horas continuas. Esto igual es, digamos, como que definitorio de hemotórax masivo. Muy bien. Seguimos con el tamponade cardíaco, compañeros, y en el tamponade cardíaco es la opresión del corazón por la presencia de líquido en el saco pericárdico. Esto igual puede ser causado en el contexto de trauma justamente por alguna lesión en lo que es el pericardio. Y aquí el cuadro clínico vamos a encontrar el tamponade cardíaco, la famosa triada de Beck, ¿ok? Donde tenemos los ruidos cardíacos velados, hipotensión e ingurgitación yugular. ¿Ok? Así que es algo que pues no tenemos que saber sí o sí, es una pregunta clásica y el tratamiento es la pericardiocentesis. ¿Ok? Aquí lo que nos dice el ATLS es que es mejor hacer una toracotomía, ¿ok? La toracotomía es mejor que la pericardiocentesis. En caso de que esté disponible un cirujano en el momento en que te llegue el paciente, hay que hacer la toracotomía, pero como eso casi nunca va a pasar, el tratamiento inicial es la pericardiocentesis y ya posteriormente el tratamiento quirúrgico con la toracotomía, ¿vale? Así que es lo que tenemos que saber, la triada de Beck y básicamente eso, compañeros. Ahora, dentro del tórax inestable o tórax flotante es igual otra entidad que suele preguntarse mucho. Esta la vamos a definir como la presencia de una parte de la caja torácica sin continuidad. Y aquí lo podemos ver muy ilustrativamente en la imagen. Tenemos que tener por lo menos 2 fracturas continuas en 2 sitios distintos de cada arco costal. Es decir, aquí se fracturó este arco costal y como ven tiene una fractura aquí y una fractura acá. Y el siguiente arco costal igual está fracturado en 2 secciones. Entonces, esta parte que se fracturó de la caja torácica queda flotando, como su nombre lo dice. No tiene continuidad con el tórax. Entonces, esto pues obviamente va a ocasionar lesiones en el parénquima pulmonar. El cuadro clínico es disnea, respiración paradójica y enfisema subcutáneo. Aquí lo más importante es el dolor, compañeros. Los pacientes van a referir dolor importante y básicamente es eso. El tratamiento es dar una adecuada analgesia y otorgar ventilación mecánica en caso de que el paciente esté con datos de choque, esté hipotenso, presente una saturación menor al 90% al aire ambiente o una presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y es eso, compañeros, para que lo tomen en cuenta. Y bueno, aquí les dejo un resumen de lo que nosotros ya checamos en la parte de trauma de tórax, ¿ok? Pregunta de examen. De todas las lesiones que les expuse, todas comprometen la vida excepto el tórax inestable, ¿ok? Lo revisamos porque es una pregunta clásica, es una patología que siempre les van a cuestionar, pero realmente si les preguntan no compromete la vida, ¿vale? Así que muy bien, compañeros, vamos a pasar con la parte que les digo de la comparación de lo que nos dice la ATLS y lo que nos dice la guía de práctica clínica. Esto solamente es con 2 puntos, así que no nos va a llevar mucho tiempo. En primer lugar, con el neumotórax. Ok, compañeros, con el neumotórax, atención. La guía de práctica clínica nos dice que nosotros tenemos que hacer la punción cuando tengamos un neumotórax, atención, en el segundo espacio intercostal con una aguja de aproximadamente 6 centímetros de longitud. Aquí es lo que nos dice la guía de práctica clínica y básicamente es eso. Ok, también nos dice que si el neumotórax es pequeño, menor a 1.5 centímetros en la zona apical, podemos utilizar oxígeno suplementario a 15 litros por minuto y eso lo va a resolver. Lo que nos dice la ATLS es lo que les comenté, que tenemos que utilizar una aguja de 8 centímetros y tenemos que puncionar en lo que es el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior, axilar media. ¿Esto por qué? Porque se ha visto que aquí tenemos menor tejido adiposo que nos pueda condicionar un fallo en la punción de lo que es el segundo espacio intercostal. Así que, ¿qué hacemos si nos vienen ambas respuestas? Es decir, te ponen un caso clásico de neumotórax, atención, y te dicen, la punción de urgencia se tiene que realizar en...
y les ponen las siguientes opciones. Segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. Quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. ¿Ustedes qué pondrían? Y la respuesta correcta es que tiene que ser en el quinto espacio intercostal entre la línea axilar anterior y axilar media, compañeros, ¿ok? Es lo más correcto hacer. Si no les viene la opción del ATLS de poner el quinto espacio intercostal, pues la respuesta correcta sería el segundo. Pero si les viene la opción del quinto en las líneas que les comenté, esa es la respuesta correcta, ¿ok? Y dentro de el hemotórax masivo, pues no hay mucha diferencia como tal. La clínica es básicamente la misma. El tratamiento que sugieren y la definición es básicamente la misma. Así que por esta parte igual no hay mucho que comentar. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar con el trauma de abdomen y trauma pélvico, compañeros. Nada más le voy a dar un trago a mi café. Espero que ustedes estén tomando algo. Muy bien, compañeros. Pues en esta parte realmente es un poquito menos extensa que la parte de trauma de tórax, así que pues la vamos a revisar con lo más importante que tenemos que conocer. De entrada tenemos que saber que existe una división de lo que es el abdomen a partir de donde se comienza a estudiar, etcétera, etcétera. ¿Y esto por qué es importante? Porque muchas veces nosotros pensamos como que abdomen es la pura parte anterior del cuerpo y pues no, la verdad es que también tenemos que revisar las partes laterales y tenemos que revisar la parte posterior, que básicamente es la espalda, porque también pueden llegar a tener lesiones los órganos intraabdominales, a pesar de que pues no sea como tal la parte anterior como estamos acostumbrados. Y otra parte, compañeros, es que tenemos que recordar rápidamente. Ahí abóquense más o menos a sus clases de anatomía o no sé cómo hayan estudiado ustedes el cuerpo humano. Al menos en mi parte veíamos gastroenterología y veíamos todo lo abdominal. Bueno, más bien sistema digestivo, y algún momento nos enseñaron que existían algo que se llaman órganos retroperitoneales, es decir, órganos que no están en contacto directo con el peritoneo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si tenemos lesiones de estos órganos retroperitoneales, no vamos a tener clásicamente la peritonitis o el dolor importante que sí pueden llegar a tener la afección de los órganos peritoneales, ¿ok? Así que básicamente, para empezar, recordemos que los órganos retroperitoneales es el páncreas. Tenemos la cuestión de la primera parte del duodeno, la vena cava inferior, al igual que la aorta abdominal, compañeros, y el riñón. ¿Ok? Así que recuerden, si nosotros tenemos daño en estos órganos, al inicio no vamos a tener un dolor de una peritonitis. ¿Ok? Así que es importante, no hay que casarnos con la idea de que si el paciente no tiene afección peritoneal, es decir, no tiene rebote positivo, no tiene un trauma importante abdominal, porque puede llegar a tener una afección retroperitoneal, ¿ok? Para que lo recuerden. Y ahora sí, vámonos con la clasificación que les encanta preguntar, que es el trauma cerrado y el trauma abierto. Recordemos que el trauma lo podemos clasificar en abierto y en cerrado si tenemos una lesión que atraviesa el peritoneo, compañeros, ¿ok? Toda lesión que no atraviese el peritoneo, es decir, a lo mejor nos dan un navajazo en el abdomen, pero nada más involucra hasta músculo y el peritoneo está intacto, no se considera trauma abierto, es un trauma cerrado. Ahora, si ese navajazo ya te atraviesa el peritoneo o bien te dan un balazo como tal y pues sí te atraviesa todo el abdomen, eso sí ya se considera un trauma abierto. Del trauma cerrado, el órgano más afectado es el vaso. De un 40 a un 55%, seguido del hígado de un 35 al 45%, y por último el intestino delgado de un 5 al 10%. Y el trauma abierto, el órgano más afectado es el hígado, seguido del intestino delgado, compañeros, ¿ok? Ahora, aquí también lo podemos clasificar si es por arma blanca o arma de fuego, pero básicamente lo que nos dice la TLS es esto, compañeros, ¿ok? Y dentro del trauma de abdomen, como ya lo clasificamos, lo que más nos van a preguntar siempre es cómo vamos a evaluar a ese trauma de abdomen. Es decir, llega el paciente que le dieron el navajazo, puede estar abierto o cerrado, entonces las preguntas clásicas son ¿cómo vas a evaluar? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, importante. Si llega un paciente con trauma de abdomen abierto, como podemos ver aquí en esta primera parte de la presentación, ni le busques.
le tienes que hacer la parotomía exploradora para ver qué se lesionó, para ver qué hay que corregir y pues básicamente qué hay que hacerle al paciente. ¿Ok? Así que si es un trauma de abdomen abierto, no hay nada que pensar, va directamente a la parotomía. Caso contrario, si tenemos un trauma de abdomen cerrado, aquí la pregunta va a ser, ¿el paciente está hemodinámicamente estable o está hemodinámicamente inestable? ¿A qué me refiero con estable o inestable? Inestable, que tenga aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, que esté taquicárdico, que tenga disminución de la presión arterial, o sea, que esté hipotenso, que tenga alteración neurológica o que tenga palidez, por ejemplo, que su piel esté marmórea, etcétera, etcétera. ¿Ok? Todo eso hemodinámicamente inestable. Y hemodinámicamente estable, perdón, que el paciente está a toda madre, es decir, que llegue, platique, que no tenga alteración en los signos vitales. Eso lo consideramos estable. Si el paciente está estable con trauma de abdomen cerrado, lo que le tenemos que hacer es un TAC para ver qué lesiones podemos encontrar o bien si el paciente sí tiene algún tipo de lesión. Y si el paciente está hemodinámicamente inestable, tenemos de dos sopas: hacer un FAST o hacer un lavado peritoneal diagnóstico. El FAST es una evaluación rápida ultrasonográfica y el lavado peritoneal diagnóstico pues es la evaluación justamente de líquido peritoneal. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una tablita que nos habla de las ventajas, desventajas, indicaciones y todo eso de los estudios que les estoy comentando. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes me pueden decir, si nos ponen ambas opciones en cuanto al hemodinámicamente inestable, si nos ponen FAS y lavado peritoneal diagnóstico, ¿cuál es mejor? Ahora, aquí compañeros, nos dicen cosas importantes. Del lavado peritoneal diagnóstico nos dice que podemos detectar mejor como tal las lesiones, no necesitamos transportar al paciente, básicamente si tenemos a alguien que lo haya hecho es fácil hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Las desventajas es que es invasivo, podemos lesionar aún más al paciente y pues requiere de que el paciente tenga descompresión gástrica y urinaria, ¿ok? Y también el resultado no es repetible y tenemos que esperar al laboratorio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es como las desventajas, que es un poquito más tardado, necesitas personal con experiencia, bla, bla, bla. ¿Ok? Y el FAST, que es la evaluación ultrasonográfica, lo fácil, bueno, más que lo fácil, las ventajas es que no es invasivo, se puede repetir las veces que sea y tampoco necesitas transportar al paciente. Puedes llevar el ultrasonido a la cama del paciente y ahí se quedó. Las desventajas es que es operador dependiente. ¿Ok? Que si el paciente está muy gordo, con mucho panículo adiposo, a lo mejor no vamos a tener la mejor visualización de lo que queremos investigar, pero básicamente es eso, ¿ok? Y no se pueden evaluar completamente las estructuras retroperitoneales. Es como lo más importante. Así que dentro de todo, lo que más se recomienda, compañeros, es la evaluación del FAST. ¿Por qué el FAST? Porque como les digo, lo podemos hacer varias veces. No es algo que sea invasivo y no podemos propiciar más daño al paciente. Entonces, si les vienen las dos opciones de FAST y de lavado peritoneal diagnóstico, ustedes escojan siempre el FAST, ¿vale? Y bueno, vamos a ver una por una. Donde en la evaluación del FAST lo que hacemos es justamente tratar de visualizar líquido. Eso es lo importante. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el espacio hepatorrenal o espacio de Morrison, en el espacio esplenorrenal, en el espacio, bueno, en el fondo de saco de Douglas o bien en la ventana pericárdica. En estos 4 sitios es donde nosotros vamos a evaluar ultrasonográficamente que el paciente tenga líquido o no. ¿Esto para qué? Pues para ver justamente que no haya lesión de alguna estructura que tengamos que corregir. Ahora, lo vamos a interpretar así muy fácil, como un FAST positivo cuando encontramos líquido libre y FAST negativo cuando no hay líquido libre. Así que es bastante fácil. ¿Y qué va a pasar con este lavado peritoneal diagnóstico? El lavado peritoneal diagnóstico como tal, nosotros tenemos que hacer por técnica del Seldinger una punción infraumbilical, donde vamos a administrar solución y posteriormente la vamos a drenar para mandarla a analizar y ver qué pacientes como tal, bueno, tienen un lavado peritoneal diagnóstico positivo o uno negativo.
Vamos a considerar un lavado peritoneal diagnóstico positivo cuando tenemos aspiración de contenido gastrointestinal, es decir, que aspiramos bilis, que aspiramos heces, que aspiramos contenido gastroalimentario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Cuando a la aspiración tenemos directamente 10 mililitros de sangre, así directo, o sea, que puncionamos y ya tenemos la aspiración de sangre, ¿ok? De al menos 10 mililitros. Cuando al estudio de laboratorio nos reportan más de 100,000 eritrocitos en el estudio solicitado, o cuando tenemos más de 500 leucocitos en el estudio. Esto es un lavado peritoneal diagnóstico positivo, compañeros, ¿ok? Y un lavado peritoneal diagnóstico negativo es pues cuando no tenemos nada de eso. Ok, así que es básicamente lo que tenemos que saber, compañeros, para que lo sepan, para que lo conozcan, ok. Ahora, algo importante, en pacientes embarazadas, en lugar de ser infraumbilical la punción, se recomienda que sea supraumbilical. ¿Ok? Es como un punto del ATLS. Y es eso, compañeros. Ahora, pregunta obligada. ¿Cuáles son las contraindicaciones para colocar una sonda vesical? Ustedes lo saben. Ustedes lo contestaron y están en todo lo correcto, compañeros. Es básicamente que nosotros tengamos un daño uretral, que veamos sangre justamente drenando por la uretra o una equimosis perineal, ¿vale? Y dentro del trauma de abdomen involucramos también a la pelvis, y aquí algo que tenemos que saber es que para la evaluación de esta tenemos que hacer justamente la evaluación de del anillo pélvico, ¿ok? Esto cómo lo hacemos presionando ligeramente. Tampoco es algo que se tenga que hacer como que muy brusco. La parte de las crestas ilíacas, compañeros, para ver justamente que el paciente tenga o no inestabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros al momento en que evaluamos una pelvis podemos tener tres tipos de lesiones. Una lesión en libro abierto, como la podemos ver aquí en la primera imagen, que aproximadamente ocurre en un 15 a 20% de las lesiones, una compresión lateral que te produzca una lesión en libro cerrado, que esta es la más frecuente de todas, aparece en un 60 a un 70%, o bien una lesión vertical que puede ser uni o bilateral, que esta es la menos frecuente, ocurre en un 5 al 15% de las ocasiones. Ahora, puntos importantes al momento en que realizamos la maniobra de la estabilidad pélvica es que solamente se tiene que hacer una vez durante el examen físico y lo tiene que hacer un médico que esté familiarizado y que tenga experiencia con la maniobra. ¿Por qué? Porque puede, digamos, como que interpretarlo de una mejor manera. Además de que si se hace de manera incorrecta, si se produce como que más presión de la que se tiene, sí se puede lesionar iatrogénicamente la cadera del paciente, pues cuando nosotros no queremos hacer eso, compañeros, ¿ok? Y otra cosa importante es que esta maniobra no debe hacerse en pacientes chocados o con fractura evidente, ¿ok? Si ya ves tú que tiene una deformidad en pelvis, pues hecha y derecha, ni la haces, ya lo das por hecho que tiene la lesión y como tal lo estabilizas, ¿ok? Ahora, el manejo inicial, compañeros, aquí se los pongo, es que nosotros tenemos que hacer un control de la hemorragia en caso de que el paciente presente datos de choque hemorrágico con un cinturón pélvico, compañeros, ¿ok? Esto justamente para tratar de tener una mejor estabilización de la pelvis y posteriormente ya en quirófano solucionarlo, pero pues básicamente es eso. Y dentro del protocolo de trauma, como si recordaran, les comenté que nosotros tenemos que pedir la presencia de una AP de pelvis para ver ante qué lesiones estamos, y pues esto ya se va a manejar de manera quirúrgica por el servicio de trauma y ortopedia, así que no hay mucho que comentar de esta parte, ¿ok? Ahora, vámonos con el traumatismo cráneoencefálico, compañeros. Ya llevamos un rato de clase, pero pues realmente todos estos temas son importantes, así que pues sí hay que revisarlos de manera detallada, ¿ok? Dentro del traumatismo cráneoencefálico nosotros lo podemos dividir según el ATLS por severidad y por morfología. Por severidad, utilizando la escala de Coma de Glasgow, como ya la mencionamos en unas diapositivas previas, y la morfología justamente por lesiones de lo que es el cráneo y por lesiones intracraneales que como tal son hemorragias o alteraciones como tal en el encéfalo, bueno, más que en el encéfalo, en el cerebro como tal, en los hemisferios cerebrales, compañeros, ¿ok? Así que es lo que tenemos que saber de cómo se clasifica. Y aquí algo que siempre les van a preguntar es la clasificación de lo que es el traumatismo craneoencefálico en la parte de la fractura facial. Y aquí tenemos la clásica clasificación de Lefort, ¿ok? Lefort 1 nos habla de una
lesión horizontal. Aquí lo podemos ver en pantalla, donde básicamente va desde el septum nasal, puede pasar por los ápices dentarios hasta las apófisis pterigoides, compañeros, ¿ok? Recuerden, Lefort 1 es horizontal totalmente. Lefort 2 es una lesión piramidal, donde ya se afecta el puente nasal, los procesos maxilares y la pared interna de la órbita y la apófisis pterigoides. Entonces aquí en Lefort 2 recordemos la pirámide. Y Lefort 3 es una fractura como tal conminuta, donde se afecta prácticamente todo el esqueleto facial del paciente. No hay como que se respete algo, simplemente podemos tener fracturas en cualquier lado del cráneo, compañeros, para que no se les haga tan complicado. Lefort 1 horizontal, Lefort 2 pirámide, Lefort 3 tiene un desmadre en la cara. ¿Ok? Y también nosotros podemos hacer la evaluación clínica con algunos signos de fractura de la base del cráneo, ¿ok? En primer lugar, cuando nosotros tenemos anisocoria, esto es un dato indirecto de que el paciente puede llegar a tener algún tipo de herniación. Entonces, esto no nos habla de una lesión en específico de algún lugar en la fractura de la base de cráneo, pero también tenemos otros signos como el signo de Battle, que básicamente es la presencia de una fractura en el piso medio, o también tenemos los ojos de mapache, que nos habla de una fractura en el piso anterior de la base del cráneo, compañeros. ¿Ok? Ahora, algo que también nos puede llegar a digamos como quedar de manera indirecta donde tiene la lesión en la base de cráneo del paciente es la presencia de otorraquia, es decir, salida de líquido cefalorraquídeo por la oreja, si es en piso medio, y rinorraquia, o sea, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, si es de piso anterior. ¿Ok? Signos que nos tenemos que saber. Ahora, ya que nosotros tenemos al paciente con traumatismo cráneoencefálico, vimos las características clínicas, que nos arroja, y todo eso, tenemos que hacer la evaluación de la escala de coma de Glasgow. ¿Esto por qué? Porque dependiendo del puntaje que nos dé, es lo que nosotros vamos a hacer. Dentro del traumatismo cráneoencefálico, algo importante que ustedes tienen que recordar es que todos los pacientes con una clasificación de moderado a grave, todos requieren una tomografía de cráneo, ¿ok? Todos, compañeros, no hay uno que no la requiera. Sin embargo, cuando nosotros estamos frente a un traumatismo cráneoencefálico leve, aquí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque no a todos los pacientes con un trauma leve les vas a tener que hacer tomografía. Para esto justamente existen algunos criterios que nos otorga la TLS y también la guía de práctica clínica, que nos dice en qué pacientes sí tenemos que realizar una tomografía de cráneo cuando tienen traumatismo cráneoencefálico leve. Y eso básicamente es que el paciente tenga una disminución en la escala de coma de Glasgow menor a 15 puntos por 2 horas, ¿ok? Después de la lesión. Que el paciente tenga datos clásicos de una fractura como tal del cráneo, o sea, que tenga una depresión, que nosotros palpemos una depresión, que tenga cualquier signo de alguna fractura de la base del cráneo, que como ya vimos pueden ser los ojos de mapache, el signo de Battle, etcétera, etcétera. Que tenga vómito en 2 episodios, que sea mayor a 65 años, que use anticoagulantes, que tenga pérdida de la conciencia por más de 5 minutos o que tenga amnesia por más de 30 minutos. Ahora, esos son los datos, como les digo, que nos hacen a nosotros hacer una tomografía en pacientes con traumatismo cráneoencefálico leve, compañeros, ¿ok? Leve. Todos los traumatismos moderados y severos requieren tomografía. Y pues básicamente es eso. Ahora, ¿por qué pedimos la tomografía? Porque podemos presenciar a muchos tipos de hemorragias y dentro de las más importantes y las que siempre les van a preguntar es la hemorragia epidural y la hemorragia subdural, compañeros. ¿Cómo las vamos a diferenciar? Vamos a empezar con el hematoma epidural, donde el hematoma epidural básicamente nos habla que pues es poco común, ocurre aproximadamente en un 0.5% de los pacientes y recordemos que esta hemorragia, bueno, más bien hematoma epidural tiene una forma de un lente biconvexo. ¿Ok? Ahora, yo en la forma en que lo memorizo más fácilmente es que epidural comienza con E de elipse. ¿Ok? Así que por eso aquí les pongo una elipse porque suele tener la misma forma, epidural, elipse, biconvexo. ¿Ok? Aquí el sangrado suele ser de origen arterial, de la arteria meningia media, compañeros. Y recuerden que estos pacientes pueden llegar lúcidos y posteriormente, como va evolucionando su patología, se pueden empezar a deteriorar. ¿Ok? Así que es lo importante del hematoma epidural.
Y dentro del hematoma subdural, este es un hematoma que si es más frecuente, ocurre aproximadamente en el 30% de los pacientes que tienen algún tipo de traumatismo cráneoencefálico. Aquí el sangrado es de origen venoso, compañeros, ¿ok? Y recuerden que el sangrado tiene forma bicóncava, ¿ok? O también tiene forma semilunar o forma de plátano, como se los pongo aquí en la imagen, ¿ok? Y estos pacientes regularmente llegan deteriorados, ¿ok? Suelen ser pacientes que desde el momento en que tienen el traumatismo craneoencefálico ya tienen algún tipo de afección neurológica. Así que hay que recordar bien las diferencias entre hematoma epidural y hematoma subdural. Y aquí nada más esta tablita que nos otorga el ATLS es justamente para la evaluación inicial de pacientes que tienen algún tipo de traumatismo craneoencefálico. Lo primero que nos dice en todo el mundo es hacer la regla del ABCD, eso no cambia básicamente. Hay que hacer una examinación neurológica, justamente para ver que no esté bajo la influencia de algún tipo de droga, de un narcótico, etcétera, etcétera. Y siempre tenemos que evaluar la necesidad de que el paciente requiere intubación o bien de que requiera algún tipo de oxigenoterapia, ¿ok? Más que nada por el deterioro neurológico. Ahora, siempre tenemos que nosotros monitorizar los signos vitales. La presión arterial aquí nos va a importar mucho por la cuestión de la presión intracraneal. Y también es importante la evaluación de las pupilas, ¿ok? Para ver que el paciente no tenga datos de alguna herniación. Aquí lo que nos dice el ATLS es que como tal, los pacientes también pueden ser sometidos a algún otro tipo de evaluación como el FAS, el lavado peritoneal diagnóstico, incluso una tomografía. Si vemos que la presión arterial del paciente está como que bajando, siempre tenemos que buscar la causa de la hipotensión de este paciente. Tratar de descartar que no tenga algún tipo de hemorragia, que no tenga algún otro tipo de trauma en otro lado como torácico, abdominal, etcétera, 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 compañeros. Ok, y pues básicamente es eso. Y es como lo más importante del tratamiento inicial para que lo recuerden, compañeros. ¿Ok? Y dentro del manejo específico ya del traumatismo craneoencefálico hay algunos puntos que sí tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? De entrada, los fluidos intravenosos. Es algo que nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta. Aquí dentro de los fluidos, lo que nos recomiendan siempre, siempre, siempre es la resucitación en caso de que lo requiera con Ringer lactato. Pero como no tenemos Ringer lactato aquí, lo que nosotros vamos a utilizar es solución Harman, compañeros. ¿Ok? Dentro de la ventilación. Aquí lo que nos dice el ATLS es que los pacientes tienen que estar normocápnicos de preferencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el CO2 tiene inferencia, en lo que es la vasculatura. Puede provocar vasoconstricción o vasodilatación. Así que esto hay que tomarlo como que, ¿cómo decirlo? Pues sí, con mucha cautela, porque si nosotros hiperventilamos o bien hipoventilamos a nuestro paciente, podemos provocar que el paciente tenga una isquemia cerebral o bien que tenga aumento de la presión intracraneal por la vasodilatación. Aquí lo que nos dice el ATLS es que si nosotros tenemos como tal un CO2 entre 30 y 45 milímetros de mercurio, pues es como tal bueno. ¿Por qué? Porque si tenemos una hipocapnia, lo que podemos producir es una vasoconstricción, lo que nos va a llevar a una isquemia, y si tenemos una hipercapnia, podemos producir lo que es una vasodilatación que nos va a aumentar la presión intracraneal, y esto pues puede ser perjudicial para el paciente. Ahora, dentro del manejo de la hipertensión intracraneal, recordemos que la hipertensión intracraneal se define como una presión intracraneal mayor a 20 milímetros de mercurio. Lo podemos manejar con manitol o con solución hipertónica. Nos da esas dos opciones el ATLS. ¿Cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar la otra? Lo que nos dice es que el manitol se recomienda en pacientes con hipertensión intracraneal con hipotensión, y la solución hipertónica en pacientes con hipertensión intracraneal sin hipotensión, compañeros, ¿ok? Perdón, con hipotensión. Así que es lo que hay que recordar. Manitol, pacientes que estén normotensos, que no tengan hipotensión, y la hipertónica se prefiere en pacientes con hipotensión, compañeros. Y por último, anticonvulsivantes, pues realmente no se recomienda mucho la profilaxis, pero en caso de que el paciente tenga algún tipo de convulsión, se recomienda la fenitoína, compañeros, aquí como primer agente. Y dentro del manejo también es importante
saber algunas cosas que fueron preguntadas el ENARM previo. Preguntaban el sedante de elección cuando el paciente requiere manejo avanzado de la vía aérea o intubación, y la respuesta es propofol, compañeros, ¿ok? Y también preguntaban acerca de la monitorización de la presión intracraneal con el uso del ultrasonido. Aquí lo que se hace es la medición de la vaina del nervio óptico, compañeros. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues básicamente colocamos el transductor lineal en lo que es el globo ocular. Aquí podemos ver una representación en la pantalla, donde lo que se va a hacer es la medición de la vaina. Ustedes no tienen que saber la técnica ni nada de eso, solamente tienen que saber que existe y saber que si esta vaina mide más de 5, nos habla de que el paciente tiene hipertensión intracraneal. Entonces, la medición siempre tiene que ser menor a 5. ¿Ok? Yo la única que conociera la EB1. Vamos a aprender con la mnemotecnia Ghost Cap, compañeros, ¿ok? Entonces, básicamente una gorra de fantasma o algo así. Y pues aquí se las pongo, donde nos recomiendan una glucosa entre 80 y 180, una hemoglobina mayor a 7, el oxígeno en cuanto a la saturación periférica entre un 94 y 97%, la PO2 entre un 80 y 120 milímetros de mercurio. El sodio lo tenemos que tener entre 135 y 155 miliequivalentes. La temperatura solamente nos dice que no tenga fiebre. Confort, es decir, que el paciente no tenga ningún tipo de dolor, para eso le damos analgésicos. La presión, tenemos que mantener una presión arterial media mayor a 80 y una presión intracraneal mayor a 60 milímetros de mercurio. Y por último, un CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, compañeros, ¿ok? Entonces, para que lo recuerden, son las metas que nos recomiendan como tal. No, sí, perdón. Y bueno, también dentro del traumatismo craneoencefálico, algo importante que tenemos que saber identificar es cuando el paciente ya tiene muerte encefálica. Para esto nos dice el ATLS que nosotros podemos sospecharla cuando el paciente tiene una escala de coma de Glasgow de 3. Básicamente la menor que le podemos otorgar, cuando las pupilas no son reactivas, cuando tiene ausencia de reflejos como tal, oculomotores, el reflejo corneal, por ejemplo, cuando el paciente ya no tiene respiraciones espontáneas, o cuando el paciente no tiene un reflejo nauseoso, por ejemplo, cuando el paciente ya tiene datos de hipotermia o el tono muscular está perdido, etcétera, etcétera, ¿ok? Todos esos datos son datos de sospecha, pero siempre nosotros tenemos que confirmar el diagnóstico con algún estudio de gabinete, que puede ser un electroencefalograma, donde básicamente no va a tener actividad del cerebro, o también podemos utilizar algunos estudios que se tienen más a la mano, como una angiotomografía, donde se va a ver la ausencia de flujo cerebral, compañeros, ¿ok? Así que es algo que tenemos que estar checando en todo momento. Y dentro de lo único que yo encontré que había como diferencia en las guías del CENETEC y el ATLS son unas cuestiones muy puntuales respecto a cuándo tenemos que hacer una evaluación tomográfica en pacientes con traumatismo craneoencefálico leve, compañeros, ¿ok? Realmente lo único que no mencionaban era la cuestión de la pérdida de la conciencia en 5 minutos, pero todo lo demás está ahí, así que pues es lo único, así que no se estresen, porque lo que dice la guía y lo que dice la TLS no difiere mucho, compañeros, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el trauma espinal, que realmente es muy corto, solamente tenemos que ver algunas cosas, y empezamos con una pregunta pasada de verga que dice: ¿cuáles son las diferencias entre el choque neurogénico y el choque medular? Y ustedes están en todo lo correcto, compañeros. Dentro del choque neurogénico es lo que ya les había comentado, que es pacientes que tienen pérdida del tono simpático. Es decir, que el paciente va a estar hipotenso, pero también no va a tener una compensación con la taquicardia, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos pérdida del tono simpático, y estas lesiones suelen darse cuando hay afección a nivel de T6.
¿Ok? T6 es lo que nos va a dar la afección del choque neurogénico. Y básicamente es eso. Entonces, paciente hipotenso con bradicardia seguramente es choque neurogénico. Y un paciente con choque espinal es aquel paciente que tiene pérdida del tono muscular. Es decir, que aparte de que esté hipotenso y con todos los datos de choque que ya vimos, el paciente no va a tener reflejo muscular, es decir, va a estar flácido. Ok, así que esa es la diferencia entre uno y otro. Puede llegar a confundirse, pero esas son las particularidades de cada uno. Y bueno, continuando con el trauma espinal y trauma medular, algo que tenemos que saber porque siempre lo van a estar preguntando son los dermatomas. Bueno, no dermatomas, es decir, a partir de qué punto nosotros tenemos la lesión. Es decir, si el paciente deja, digamos, de tener sensibilidad o afección motriz a partir de los pezones para abajo, seguramente la afección se da a nivel de T4. Y si el paciente deja de tener afección, bueno, más que nada sensibilidad o reflejo motor a partir del ombligo para abajo, la afección es en T10. Eso es clásico que lo pregunten y pues ahí están los niveles a los que podemos encontrar cualquier afección, pero los más importantes y los clásicos son los que les remarco de T4 y de T10, compañeros, ¿ok? Como pueden ver, esta es una tabla nada más alusiva para que vean que se tiene que hacer una evaluación muy grande de estas cosas, así que no vale la pena aprendérselo, solamente es para que vean eso. Y particularidades y cosas que se preguntan en el ENARM del trauma espinal o medular. Tenemos que recordar la dislocación atlanto-occipital, que es lo que nos dice la TLS, que es algo poco común, que se suele dar por una flexión traumática como tal. Y recuerden que estos pacientes pueden morir por este tipo de afección, ya que hay una afección importante al centro respiratorio, lo que nos va a causar una apnea profunda. ¿Ok? Así que es eso, compañeros. Dentro de la fractura del atlas, esta es la más común de las fracturas de C1. Y pues básicamente aquí la lesión es por una carga, una sobrecarga axial, compañeros, ok, esa fue pregunta de examen del año pasado para que lo tengan ahí presente. Y por último, afecciones que pueden estar en la carotidia o afecciones en las arterias vertebrales justamente por estas lesiones, ocurren cuando nosotros tenemos algún traumatismo a nivel de C1 a C3, ok, tenemos fracturas a este nivel y pues igual fue pregunta de años pasados, por eso se las comento. Realmente son puntos muy específicos de este tipo de traumas para que no pierden el tiempo checando todo lo demás. Y recordar que también hay algo que se llama protocolo Nexus. El protocolo Nexus nos habla de qué pacientes requieren inmovilización total al momento en que nosotros tenemos un trauma espinal, compañeros, ok, no a todos se les hace, solamente es para que lo conozcan. Pacientes que requieren radiografía para ver si no tienen algún tipo de lesión importante y quién tiene que estar inmovilizados, pero básicamente es eso, ok. Ahora vamos a pasar con el tema de lesiones térmicas, aunque ahora que, esperen, compañeros, creo que dije una pendejada acá, esperen. Sí, aquí hay un error, compañeros. Esto no es presión intracraneal, es presión de perfusión cerebral. Ok, aquí cambia. No es PIC, es presión de perfusión cerebral mayor a 60 milímetros de mercurio. La presión intracraneal tiene que ser menor a 20. Recuerden que eso es lo normal. Aquí nada más es un error. Ya vamos a continuar. Muy bien, ahora sí, en lesiones térmicas, como les comentaba, podemos tener por calor y por frío, y vamos a ver ambas de manera pues rápida. Dentro de las quemaduras, que es por lesiones por calor como tal, por temperaturas elevadas, clásicamente sabemos que tenemos las quemaduras de primer grado, segundo grado y tercer grado. En algunas bibliografías ya nos marcan incluso hasta el cuarto grado. Recordar que las quemaduras de primer grado son aquellas lesiones superficiales. El ejemplo clásico es cuando van a la playa y se dan una quemada en su cuello, en sus hombros, incluso en el tórax y abdomen. Eso es una quemadura de primer grado donde solamente se afecta la epidermis. Las quemaduras de segundo grado es cuando ya empezamos a tener afección de la dermis, ya es una quemadura un poco más profunda. Las quemaduras de tercer grado cuando ya tenemos una quemadura del espesor total de la piel. Y como les comentaba, las quemaduras de cuarto grado pueden involucrarse ya cuando tenemos alguna afección en hueso o en músculo, ¿ok? Y bueno, aquí lo que nos dice la guía de práctica clínica, que estos sí son conceptos importantes, perdón, es cuando nosotros tenemos un gran quemado, cuando tenemos un índice de gravedad de mayor a 70 puntos con quemaduras A o B,
de segundo y tercer grado y un 20% al menos de superficie corporal afectada. O cuando tenemos pacientes pediátricos menores a 2 años o adultos mayores a 65 años con 10 o más por ciento de quemadura con quemaduras de tipo AB o B, ¿ok? Todo paciente con quemaduras respiratorias o por inhalación de humo, esa es clásica, quemaduras de la vía aérea, y todo paciente con quemaduras eléctricas por alta tensión, todo paciente con quemaduras asociado a politrauma, es decir, que el paciente tenga TCE y trauma de tórax y aparte esté quemado, y quemados con patologías graves asociadas. Ahora, dentro de la superficie corporal de área quemada, para eso tenemos la famosa regla de los 9, donde cada una de las partes de nuestro cuerpo, como podemos ver en pantalla, la parte anterior y la parte posterior, nos da cierto porcentaje. Recordar que la palma de la mano del paciente corresponde a un 1% de la superficie corporal de ellos, así que la podemos utilizar más o menos como referencia en caso de que tengamos duda de qué tanto porcentaje de área está quemado en su cuerpo. Y pues básicamente es eso, compañeros, ¿ok? Y recordar que existe algo que se llama fórmula de Parkland, justamente como el tratamiento inicial de estas quemaduras. Aquí nos dice que en las primeras 24 horas desde el momento del accidente se tienen que otorgar de 3 a 4 mililitros de solución por kilogramo de peso por superficie corporal quemada, ¿ok? ¿Esto a qué hace referencia? A que si yo me quemo a las, no sé, 3 de la mañana, ¿no? Por decir alguna situación. Yo tengo hasta las 3 de la mañana del otro día para pasar todo ese líquido que se va a calcular con la fórmula de Parkland. Así que si yo llego a las 6 de la mañana, es decir, ya pasaron 3 horas a partir de que yo me quemé, esas 3 horas ya no se recorren, es decir, yo no tengo hasta las 6 de la mañana del otro día para pasar el total de líquidos, sigo teniendo hasta las 3 de la mañana, por eso ahí comenta, total de volumen a pasar en primeras 24 horas desde el momento del accidente, para que lo tomen en cuenta, compañeros, ¿ok? Ahora, el ATLS te da, pues, la misma recomendación de los mililitros, pero aquí sí nos lo dividió un poquito más, dependiendo de la edad de los pacientes. Nos dice que en adultos y niños mayores a 14 años vamos a utilizar 2 mililitros de solución por kilogramo de peso por superficie corporal, y nosotros esperamos que tengamos un gasto urinario de 0.5 mililitros por kilo por hora en caso de que seamos niños, o de 30 a 50 mililitros por hora en caso de que seamos adultos. En niños menores a 14 años vamos a utilizar 3 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada, y el gasto urinario que nosotros esperamos es de 1 mililitro por kilo por hora. Y en pacientes más pequeños o que pesan menos de 30 kilos vamos a utilizar igual 3 mililitros, y las metas que esperamos es de 1 mililitro por kilo por hora de uresis, compañeros. Ahora, todas lesiones eléctricas, no importa la edad, vamos a tener que dar 4 mililitros por kilo de peso por superficie corporal quemada, y nosotros esperamos de 1 a 1.5 mililitros por kilo de peso por hora de uresis, compañeros, ¿ok? Hasta que la orina se aclara. Entonces son las recomendaciones que nos hace el ATLS de los líquidos. Ahora, pregunta obligada: ¿cuál es la principal causa de muerte asociada a quemaduras? Los escucho y ustedes están en todo lo correcto, compañeros, porque depende. Si estamos en el contexto de un paciente que se quemó en un incendio, la causa principal de muerte es intoxicación por monóxido de carbono. En caso de que tengamos un paciente quemado que no esté como tal expuesto a un incendio, es por parte de choque, ¿ok? Cinético más que nada, distributivo, y en caso de una afección, una muerte tardía, es por infecciones, ¿ok? Así que esas son las causas de muerte dependiendo del contexto del paciente. Ahora, pregunta obligada igual: mecanismo de lesión de las quemaduras por ácidos y por álcalis. Y están en todo lo correcto, compañeros. Si nosotros tenemos una quemadura por álcalis, el mecanismo de lesión es una deshidratación celular con una licuefacción, y si tenemos una afección por un ácido es por una necrosis coagulativa, compañeros, ¿ok? Coagulativa. Ahí creo que lo escribí mal, sí, coagulativa. Perdonen el error ortográfico, pero básicamente es eso. Y tenemos las quemaduras por frío, compañeros, ya que pasamos las quemaduras por calor. Ahora, aquí dentro de las quemaduras por frío, nosotros las vamos a tener siempre y cuando el paciente esté cursando con hipotermia. Y para eso el ATLS nos dice que nosotros tenemos la hipotermia, que se define como una temperatura menor a 36 grados centígrados o menor a 96.8 grados Fahrenheit,
O también tenemos la hipotermia severa cuando tenemos menos de 32 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, dentro de esta clasificación de hipotermia e hipotermia severa también tenemos las lesiones por quemaduras por frío, que se conocen como frostbite, ¿ok? Al momento en que nosotros clasificamos a nuestro paciente, vamos a decir, paciente tiene lesiones sin congelamiento o bien el paciente tiene lesiones por congelamiento. Y justamente esta imagen que nosotros tenemos del pie quemado, que tiene una quemadura por frío, tiene esas lesiones por frostbite, que son esas lesiones blanquecinas que justamente se desprenden de la piel, que básicamente te causa una isquemia por congelamiento. ¿Ok? Y aquí les puse el personaje de Frost por si son fans de Dragon Ball, perdón. Este es un demonio del frío que pelea con Goku y Goku pues pierde, ¿no? No le gana aquí lastimosamente. Aquí lo importante es que si tenemos lesiones sin congelamiento, lo único que vamos a encontrar es hiperemia y un ligero edema de la extremidad o la zona quemada por el frío, ¿ok? Y básicamente estas lesiones se suelen dar a 1.6 grados centígrados, a 10 grados centígrados o bien de 35 grados Fahrenheit a 50 grados Fahrenheit, compañeros. Es, digamos, como que la más leve de las lesiones. Luego, ya empezamos a tener lesiones por congelamiento en las siguientes tres clasificaciones, que es cuando ya encontramos el frostbite, donde en primer lugar tenemos la hiperemia, edema, ya podemos empezar a tener ampollas y necrosis parcial de la zona afectada. El segundo grado de lesiones por congelamiento tenemos lo mismo que el anterior, pero aquí ya tenemos una necrosis completa de algún tipo de lesión. Es decir, en la necrosis parcial, si tenemos afección de un dedo, pues solamente va a ser como que un cierto porcentaje del dedo, pero en la necrosis completa ya te habla de todo el dedo como tal. Y en la tercera, en el tercer grado de congelamiento vamos a tener una necrosis total, donde esto hace referencia a que ya tenemos una afección más amplia. Aunque la catalogan así, realmente es muy burdo el modo en el que lo aborda el ATLS. Así que yo solamente les recomendaría dividirlo en lesiones sin congelamiento, es decir, que no tienen el frostbite, y lesiones por congelamiento, donde ya tenemos el frostbite, compañeros, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a tratar a Frost? Pues aquí viene el Dr. Goku, que nos da las recomendaciones del ATLS para las lesiones por congelamiento. Lo primero que nos dice es que tenemos que otorgar líquidos calientes al paciente en caso de que pueda beber. Entonces le damos su chocolate caliente, le damos su cafecito y que el paciente esté tomando, ¿ok? En segundo lugar es colocar la zona lesionada en agua corriente a una temperatura de 40 grados centígrados o 104 grados Fahrenheit hasta que esa zona afectada tenga un color rosado, ¿ok? En tercer lugar tenemos que dar una analgesia adecuada. Nos recomienda el uso de paracetamol o de algún tipo de opioide. Y otras recomendaciones que nos da es que en hipotermia leve podemos utilizar un calentamiento pasivo. El calentamiento pasivo ellos nos lo definen como literalmente solo tapar la extremidad, darle algún tipo de manta, algún tipo de protección y dejar que se caliente solo. O en caso de hipotermia severa, un calentamiento activo. El calentamiento activo ellos lo referían como el paso de soluciones intravenosas calientes para pues acelerar justamente que el paciente recupere la temperatura deseada, compañeros, ¿ok? Entonces básicamente es eso de las lesiones térmicas. Algo, bueno, ya por último vamos a ver las situaciones especiales del trauma, el trauma pediátrico, geriátrico y obstétrico, que nos pueden llegar a preguntar. Realmente es muy, bueno, son particularidades que vamos a revisar, ¿ok? Dentro del trauma pediátrico, nada más recordar que al momento en que nosotros estamos revisando al paciente, la parte de la vía aérea tiene una situación especial. Lo que nos dice la ATLS es que cuando nosotros tenemos a un paciente pediátrico, no basta con tenerlo acostado totalmente en colección de decúbito supino, sino que tenemos que colocar una colchoneta de 2.5 centímetros o 1 pulgada por debajo del torso del lactante o del niño para preservar esa línea, digamos, como que neutra de la columna espinal y que no haya una obstrucción anatómica de la vía aérea. Así que dentro de la evaluación primaria y todo lo que se vio al inicio de la clase, esto es lo único que cambia, justamente tener al paciente con un poco de elevación desde el torso, ¿ok? 2.5 centímetros o 1 pulgada. Luego, dentro del estado de choque en el trauma pediátrico, aquí en lugar de tener 4 grados de choque, vamos a tener 3 grados de choque. Y aquí nos lo define
como una pérdida leve de volumen, es decir, que el paciente pierda menos del 30% del volumen total. De aquí, pues lo que vamos a encontrar básicamente es taquicardia como primer dato clínico y es como lo importante. El moderado es cuando tenemos una pérdida de volumen del 30 al 45% y aquí ya tenemos ausencia de pulsos periféricos, aparte de que también vamos a seguir con la taquicardia. Y aquí los pacientes ya suelen empezar a estar letárgicos, ¿ok? Y dentro de la pérdida severa vamos a tener una pérdida de volumen de más del 45% y aquí el paciente ya no va a estar taquicárdico, ya va a estar bradicárdico y ya va a estar hipotenso, incluso puede estar en estado de coma. Ok, así que es la diferencia en cuanto a la clasificación del estado de choque de adultos y de estado de choque pediátricos. Dentro del trauma de tórax, pregunta obligada: ¿cuál es la lesión torácica más común en pediatría? Aquí tienen las opciones, compañeros, y la respuesta correcta la pueden ver en pantalla, que nos dice que en caso de que un paciente presente trauma de tórax, lo más común es que el paciente haga un neumotórax. Atención. Ok, es la lesión más común e inmediata que amenaza la vida en pacientes pediátricos. Y otra pregunta obligada: ¿causa más frecuente de trauma abdominal en pediatría? Aquí los podemos ver en pantallas: asalto con arma blanca, lesión por arma de fuego, caídas o maltrato infantil. Y lo que nos dice el ATLS es que la mayoría de los traumas abdominales cerrados es justamente por accidentes automovilísticos y por paracaídas. Ok, básicamente es eso. Luego nos dice, las lesiones intraabdominales graves requieren intervención inmediata del cirujano y el niño hipotenso con trauma contuso penetrante de abdomen requiere una intervención quirúrgica inmediata. Lo mismo que revisamos en el trauma de tórax, de abdomen de adultos, compañeros, ¿ok? Entonces, básicamente es eso. Luego, seguimos con más preguntas obligadas respecto al trauma pediátrico. ¿Qué cambia en la cuestión de la escala de coma de Glasgow en niños y cuándo se recomienda el ATAC en niños en traumatismo craneoencefálico leve? Son dos cosas que cambian respecto a los adultos, entonces los escucho, compañeros, y están en todo lo correcto, ¿ok? Ahora, dentro de la evaluación de la escala de coma de Glasgow, lo que nos va a cambiar es que aquí digamos, la parte verbal es lo que va a cambiar. ¿Por qué? Porque pues obviamente podemos tener niños muy pequeños que no van a tener como tal un habla fluida como lo puede ser en un adulto, o bien podemos tener pacientes lactantes o preescolares que no van a tener igual una habilidad para el habla como lo va a tener un adulto. Así que esto lo podemos como que traspolar con la cuestión que siempre pueden hacer los niños, ¿no? Como la presencia de palabras apropiadas o que el paciente te sonría. Que esto lo veo algo como un poco difícil porque digo, si se dio un madrazo, yo veo muy difícil que sonría, pero es lo que nos dice la TLS. Un puntaje de 4 cuando llora pero es consolable. Un puntaje de 3 cuando el paciente está irritable persistentemente. Puntaje de 2 cuando está inquieto o agitado. O puntaje de 1 cuando pues básicamente no tiene ninguna respuesta verbal, compañeros, ¿ok? Así que compárenlo con la parte verbal del adulto, que es orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles y básicamente que no tiene respuesta. Es lo que cambia, ¿vale? Pero la parte motora y ocular se evalúan exactamente igual. Y respecto al ATAC en la cuestión de niños en un traumatismo craneoencefálico leve, aquí lo que nos dicen es que una escala de coma de Glasgow de 14 u otros signos de alteración del estado de conciencia o fractura de cráneo palpable nos va directamente a recomendar la ATAC. Ok, entonces aquí nos espera a todo lo que nos dice en el adulto, que nos dice ya Glasgow de 14, no me importa que sea leve, requiere una tomografía y pues ya lo demás que vimos, ¿no? Lo de la alteración de estado de conciencia, que igual está en el adulto, y lo de la fractura palpable igual está en el adulto. Aquí simplemente nos dice Glasgow menor a 15 es sí o sí tomografía, ¿vale, compañeros? Para que lo tomen en cuenta. Ahora, dentro del trauma geriátrico, aquí este es un capítulo que con toda sinceridad les voy a decir es muy aburrido en cuanto a la evaluación del ATLS. ¿Por qué? Porque lo único que nos dice lo único importante que yo rescato de el capítulo de trauma geriátrico en el ATLS
es los cambios fisiológicos y las consideraciones que pueden llegar a tener en el manejo. ¿Por qué? Porque básicamente todo el trauma en viejitos se trata igual que en un adulto hecho y derecho. No hay como que algún cambio en niños como lo de la vía aérea, no hay cambio en la escala de coma de Glasgow, o sea, no hay nada que cambie. Solamente esta tabla de importancia de los cambios al envejecimiento, que por ejemplo nos dice que en la cuestión cardíaca, regularmente los pacientes pueden tener ya la aterosclerosis, pueden tener una enfermedad isquémica crónica, pueden utilizar algún tipo de medicamentos que les condicione bradicardia, como los beta bloqueadores, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nos dice en consideraciones para el manejo en los viejitos, es que aquí como tal tenemos que ver una falta de respuesta clásica a la hipovolemia, o sea, un paciente que esté cursando hipovolémico y ya tiene todas las afecciones cardiovasculares que les mencioné, seguramente no va a estar taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 120 si tiene un choque hipovolémico. A lo mejor él va a tener una frecuencia cardíaca de 90, ¿ok? Son como cambios que nos pueden llegar a orientar a que el paciente sí está taquicárdico, aunque no tenga una cifra de taquicardia per se. Ok, es más o menos a lo que hace referencia. También nos dice que tiene mayor riesgo de arritmias, que suelen tener alteraciones en la presión arterial y tienen mayor riesgo de isquemia cardíaca, pero pues realmente no es nada que no sepamos, ¿no? Respecto a lo pulmonar, nos habla en la cuestión anatómica que suelen tener disminución de ¿cómo decirlo? El espacio torácico por la escoliosis que pudieran llegar a tener. Si los pacientes ya tuvieran de alguna manera exposición a humos, a tabaco, pues también pueden llegar a tener afección pulmonar. O bien, procesos justamente de el reflejo de la tos, disminución de la función mucociliar pueden llegar a afectar en la cuestión del trauma torácico en la recuperación. Entonces, no nos dice mucho, solamente que tienen mayor riesgo de neumonía, mayor riesgo de tener fracturas, etcétera, etcétera, compañeros. Ok. De lo renal, solamente nos habla de que los pacientes pueden llegar a tener mayor riesgo de lesión renal aguda, pueden llegar a tener laboratorios normales que no reflejen disfunción a este nivel, pero no hay mucho que rescatar. Y de lo demás, igual no hay como algo importante. Lo más relevante sería lo cardiovascular y pulmonar, pero como les digo, todo el trauma geriátrico se trata igual, así que no hay que detenernos mucho en esto. Y por último, el trauma en embarazo, compañeros, esto sí es algo que tenemos que revisar. Vamos a empezar con la evaluación primaria. Dentro de la evaluación primaria, lo que nos dice el ATLS, pues son cambios, digamos, como que muy específicos. Lo primero es en vía aérea, ¿ok? Aquí nos dice que siempre, siempre, siempre tenemos que revisar primero a la mamá. ¿Ok? La madre va primero y después de evaluar a la madre ya podemos hacer una revisión al feto, y ya que evaluamos al feto podemos empezar con la evaluación secundaria a la madre. Entonces, entre el paso de la evaluación primaria a la evaluación secundaria tenemos la evaluación primaria fetal. Es como lo importante, compañeros, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Y también nos dice que en caso de que la paciente requiera inmovilización de la columna cervical, lo que tenemos que hacer es una rotación a la izquierda de 15 a 30 grados. ¿Esto por qué? Para que no haya una compresión de lo que son los grandes vasos y no tengamos justamente la alteración en la disfunción del flujo sanguíneo placentario y esto no cree una ¿cómo decirlo? Un estado de hipoxia al bebé, ¿ok? Otro cambio importante. Y además también en circulación. Nos comentan aquí que la causa principal de muerte fetal es el shock de la madre, ¿ok? Y la segunda causa más común es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, la paciente siempre tiene que estar perfundida, no tiene que estar con disminución de la volemia, entonces le tenemos que reponer líquidos o elementos sanguíneos en caso de ser necesario para evitar la muerte fetal. Y fuera de eso, no hay nada más que mencionar. Toda la evaluación primaria y secundaria es lo mismo en la embarazada que en cualquier trauma normal. Ahora, pregunta obligada, ¿cuál es el mecanismo por el que más se lesionan las embarazadas? Y aquí también tenemos choques automovilísticos, caídas, agresión física o quemaduras. Y la respuesta correcta sigue siendo colisión vehicular, compañeros. Ok, choque automovilístico en un 49%. Muy bien, trauma de abdomen. El trauma de abdomen, aquí lo podemos igual dividir en cerrado y en abierto. Lo que más
se reporta en la cuestión obstétrica es el trauma cerrado hasta en un 91%, y esto puede ser secundario a una mala colocación de lo que es el cinturón de seguridad. Aquí tenemos una imagen alusiva a la guía de práctica clínica que nos dice cómo se tiene que colocar correctamente el cinturón de seguridad de las embarazadas, que básicamente no tiene que obstruir el abdomen, el cinturón, es decir, no tiene que estar a nivel de la cicatriz umbilical ni nada, sino tiene que estar justamente en los huesos de la cadera. Y bueno, básicamente es eso, compañeros, para no tener lesiones abdominales. Y también una pregunta obligada. Un cinturón de seguridad mal colocado puede producir la siguiente lesión. Tenemos en pantalla ruptura uterina, desprendimiento prematuro de placenta, placenta previa o compresión fetal. Y la respuesta correcta es una ruptura uterina, compañeros, ¿ok? Para que lo tomen en cuenta. Y por último, paro cardiorrespiratorio en pacientes embarazadas. Ahora, cuando tengamos la clase de ACLS, se los voy adelantando, no hay un tiempo específico para tú decir, no, ya no va a salir la paciente, necesitamos ya parar las intervenciones del RCP. No, eso no pasa, ¿ok? No hay como que un tiempo establecido. Sin embargo, en las pacientes embarazadas en contexto de ATLS sí cambia un poco la situación, ¿ok? De entrada nos dice que si tiene más de 20 semanas de gestación la paciente, ya le tenemos que empezar a dar RCP en decúbito lateral izquierdo por la misma situación que les comenté en la evaluación primaria para evitar la compresión de los grandes vasos, ¿ok? Y aquí nos dice el ATLS, si no hay retorno espontáneo de la circulación después de 4 minutos de RCP, hay que considerar extraer al producto, ya sea por parto o por cesárea, ¿ok? Entonces, el ATLS nos dice 4 minutos para que salga de paro. Es poco tiempo, pero es lo que nos dice. Pero ¿qué nos dice el ACLS? Las guías de la AJA nos dice, realice cesárea perimortem si no hay retorno de la circulación espontánea en 5 minutos. ¿Ok? Así que aquí yo creo que hay que tener muy bien los contextos. ¿Por qué? Porque la paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio por una hipovolemia, ¿ok? Es decir, que tuvo un accidente automovilístico, que tuvo una fractura, sangró mucho o una situación así. Entonces, en ese contexto, si cae en paro, pues a lo mejor sí son 4 minutos. Pero ¿qué pasa si no es un contexto de trauma? Si es un paro cardiorrespiratorio, suponiendo por hipoxia, no sé, se me ocurre eso, ¿no? Y la paciente no tiene antecedente de trauma, ahí sí nos podremos esperar 5 minutos. Aunque solo es un minuto, realmente es algo que puede sonar un poco absurdo, pero para cuestiones de examen tómenlo así. Si tenemos un paro cardiorrespiratorio en el contexto de trauma, tenemos 4 minutos para sacar a la paciente de paro, y si no, extraemos al producto. Y un paro cardiorrespiratorio sin contexto de trauma, tenemos 5 minutos, y si en esos 5 minutos no sale de paro la paciente, hay que hacer la cesárea perimortem, compañeros. ¿Ok? Y pues básicamente así terminamos el video de ATLS, compañeros, ¿ok? Un video largo, pero pues que es importante que lo revisen porque como ven son muchas cosas que pueden preguntar y que han preguntado. Bien, bueno, creo que bastante bien explicado, muy, muy resumido en realidad todo este proceso de la TLS. Es un curso pues que lleva un tiempo en específico, ¿verdad? Así más o menos como cuando hacemos BLS o ACLS propiamente, pues requerimos de una capacitación un poquito importante y constante. Y bueno, hablar un poco de este tipo de conocimientos es importante porque pues empieza a dividir, ¿no? Los traumas, vaya, físicos que pueden llegar a aparecer en diferentes etapas de la vida, en diferentes personas, en diferentes modelos anatómicos, por así decirlo, en diferentes pacientes. Y bueno, es parte de lo que nosotros debemos de reconocer y hacer para poder atender a este grupo de pacientes distinto que nos toca todos los días. Así que bueno, en la introducción, la pequeña introducción que vimos, más esta parte de la TLS, pues ha sido la sesión del día de hoy. Por ahí en la plataforma les acabo de publicar la clase que les debía. Sé que habíamos quedado que iba a ser una clase extra, vaya, o sea, totalmente presencial, pero bueno, por algunas situaciones que les mencioné, tanto personales como laborales, pues no.
y ya les publiqué ahí una clase que era la pendiente específicamente de traumatismo cráneoencefálico, cómo se maneja, cuáles son los cuidados específicos, ya está publicada en la plataforma, ¿vale? Para que ustedes la puedan visualizar en ese momento. Y bueno, ya por último, solo recordarles que, pues bueno, la siguiente sesión, ¿verdad? Si no me equivoco, pues, la próxima semana, que estamos a 21, ¿cierto? Pues es nuestra última sesión de ese diplomado y terminaríamos, pues bueno, con las 12 clases propiamente, ¿vale? Entonces estaremos hablando de temas relacionados a la toxicología, ¿no? El paciente intoxicado para ser específico y pues bueno, vamos a platicar rápidamente cómo, bueno, de qué se pueden intoxicar, cuáles son las intoxicaciones más comunes en los servicios de urgencias, cómo lo podemos manejar, cómo podemos actuar ante estas situaciones con los pacientes y pues bueno, vamos a dar la clausura del diplomado y vamos a entregarles pues de manera representativa primero sus diplomas y ya posterior al término de la sesión yo les hago llegar el enlace en donde ustedes van a poder descargar su diploma y si llegara a existir alguna corrección, pues bueno, ya ahí me lo harán saber en el momento correspondiente, que esperemos que no, que esté todo bien, que no tengamos errores de dedo en este caso. Listo, pero bueno, ya están prácticamente sus diplomas, ya se están cocinando. Entonces, pues nos vemos la próxima semana para terminar este diplomado. Y pues bueno, si no hay algo más, que tengan una excelente noche, pórtense mal, pero cuídense mucho. Gracias, maestro. Bonita noche y feliz día. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches.